de la prensa por informarnos la verdad, por estar al lado del pueblo. Gracias a ustedes nos enteramos todo, pero esta vez vamos a derrumbar esta dictadura salvaje que nos tiene arrinconada. El 7 de diciembre del año 2022, la dictadura ha implantado su estado salvaje. Y es así, a todo el pueblo, a todos los peruanos que aman al Perú, tenemos que arrancar este derecho, ese estado de derecho del Perú, votando por JP. Roberto Sánchez, presidente, Pedro Castillo, libertad. Esa es la cocina. Roberto Sánchez, presidente, y Pedro Castillo, libertad. Bien, muy bien. Muchas gracias, hermano. Ahí están escuchando ya las declaraciones. Ahí, gracias. Ahí está. Hermanita, Pedro Castillo, libertad de todas maneras. Libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, hoy secuestrado por los grupos de poder, por las mafias que gobiernan y por todas las Fuerzas Armadas. Libertad. ¿Qué opina de esas encuestas donde ponen a la señora acá arriba? ¿Cree que es verdad o mentira? Eso es trucha, pues, hermano, ya sabemos todo el Perú que eso es falso. Adelante está Roberto Castillo, Roberto, la libertad de nuestro presidente Castillo. Sabe que el pueblo sabe, eso ya es trucho, ya... Que vayan a engañarse entre ellos, seguro están drogaditos. Muchas gracias, hermana. Bien, bien. Ahí están las declaraciones de parte de todos los que estamos en este momento, en este meeting. Así que, hermano, por favor, compartan. Vienen acá los compañeros, están alegres, contentos siempre de estar aquí. En este momento, pues, bastante emocionados. Con todo. Hay que ir avanzando, creo. Hay que ir avanzando. Ahí está. Sí. Vamos, un minutito. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien. Espera. Vamos acá. Bueno, hay de todo. Por fin te encontré. Gracias, hermanita. Allá. Vengan, pues, chicos. Los tres. Huancavelica se hace presente. Muy bien. Con la cabeza de la doctora Caterina Palomino, candidata a diputada. Ya, listo. Bueno, hermanos, estamos en vivo y en directo. Gracias. Unas palabritas ahí. Estamos en vivo ahorita. Unas palabras. Ay, Dios mío. ¿Qué opina la prensa alternativa? Hoy lo máximo, ya era hora ya de que aparezca. Es la prensa del pueblo. El mejor programa político, Unancha y Pavel. Ahí está, ya ves. La revuelta. Ha sido. Soy una revoltosa más. Ay, ya, muchas gracias. Gracias. Igual. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir avanzando. Ya. Sí, sería bueno. A ver que venga un ratito. La compañera es diputada, pero está ocupada ahorita, creo. Vamos a ver que venga a declarar. Hay una compañera que es diputada por Huancavelica, creo. Mucha bulla. Bueno, seguimos. Hay diferentes compañeros que se están acercando en este momento. Acá en la revuelta. Stephanie, ¿algunas palabritas? Claro, estoy muy contenta, muy emocionada. Varios de los hermanos que están aquí, se consideran revoltosos y revoltosas. Así que estamos muy contentos de escuchar principalmente sus opiniones, escuchar también sus apreciaciones, las denuncias que vienen haciendo. Justamente muchos de ellos han decidido su voto por JP debido a ese sentimiento antifujimorista, principalmente, ya que este es una manera de hacerle frente a esta organización que tanto daño le ha hecho a nuestro país durante más de 30 años desde la implantación de la Constitución del 93, y una de las propuestas de este partido político que hoy está cerrando la campaña es justamente una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, y es así que varios de nuestros hermanos, muchos de ellos migrantes de las diversas provincias y regiones de nuestro país, hoy se han dado cita para cerrar esta campaña justamente aquí con el partido JP, encabezado por el señor Roberto Sánchez y toda su plancha a la vicepresidencia, a la Cámara de Diputados y por supuesto también a la Cámara de Senadores. Los invitamos a que transmitan, compartan esta transmisión en vivo. ¡Ay! Bien. Estamos aquí con una candidata a la Cámara. Oye. Ven para acá, hola. ¿Cómo está? Muy contenta de encontrar acá a la prensa del pueblo.
Y ya va llegando la gente, hay mucha emoción, mucha expectativa. Yo creo que el domingo vamos a ganar. Y es lo que quiere la población, es lo que quiere el presidente Pedro Castillo. Vamos a seguir acá luchando, leales, pase lo que pase. Y muchos éxitos para ustedes también. Gracias, gracias. Estamos aquí con varios candidatos también a la... A ver, vamos a conversar, síganme por aquí. Estamos aquí con el hermano a los años. Sí. ¿Cómo está usted, ayacuchanos? Y hasta ahora no nos habíamos visto. ¿Qué dice Ayacucho para este domingo 12 de abril? Bueno, como yo estoy haciendo la campaña nacional, no estoy permanentemente en Ayacucho, pero siempre vuelvo a Lima. Y con la esperanza de que ese combativo pueblo, ese heroico pueblo, como va a ser, no estoy seguro que así será, se va a poner a la altura de lo que requiere la historia para derrotar a la derecha y hacer que en este caso una propuesta política social del pueblo que encarna el sentimiento, la voluntad, la aspiración del pueblo, que es Juntos por el Perú, JP, con Roberto Sánchez a la presidencia y yo como senador con el número 13. Hoy Pedro Castillo también se pronunció, pero le cortaron el micrófono. ¿Qué expectativas? Mira, muy bien, porque he ahí el liderazgo del presidente Pedro Castillo, que le da una respuesta política a todo este juicio, a todo este proceso penal político, que lamentablemente un ministerio público politizado, un poder judicial politizado, ahora lo tienen secuestrado en la cárcel. Y como era de esperar, él da una respuesta política. Le ha dicho al juez Sheckley: usted es un prevaricador. ¿Cuál es la única bolsa del mundo que mueve billones de dólares al día? Si respondiste la Bolsa de Valores de Nueva York, estás en lo cierto. Quiero invitarte a 3 días de clases en vivo y en directo, 3 días de educación en profundo, 3 días 100% prácticos. Esto es el desafío Trader Inteligente. En el desafío Trader Inteligente vas a aprender cómo funciona la bolsa por dentro, cómo se utiliza la inteligencia artificial para avanzar más fácil en el proceso y cómo se analizan las empresas. Todo de una manera muy sencilla, en español, 100% práctico. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Dale clic aquí, únete al grupo de WhatsApp para poder participar de este evento. Los cupos son limitados, así que dale clic y únete al grupo de WhatsApp para poder participar del desafío Trader Inteligente. Nos vemos ahí en el desafío de Trader Inteligente. Al fallo de primera instancia y rebatir también los argumentos del Ministerio Público. Dos preguntas nomás sobre el PT, que ahora está llamando a su militancia a votar por Roberto Sánchez, y también el tema de Arnold, que lo hemos visto hoy día. ¿Qué opiniones hay sobre esos temas? Bueno, lo de PT es un ejemplo cómo deben de reaccionar en un momento histórico donde se requiere la unidad político-popular para aunarse en este caso a Juntos por el Perú con Roberto Sánchez a la presidencia. Esperamos que en las próximas horas, los próximos días, antes de las elecciones y antes del impedimento de ley del Jurado Nacional de Elecciones, puedan adherirse más. Y respecto al tema de Arnold como joven que es mayor de edad. Ya, claro, pero sigue siendo joven. Claro, mayor de edad, pero sigue siendo joven. Ya no es adolescente, pero es un joven. Claro, Tiene que votar. lógicamente tendrá que votar en México. Hace un llamado a la juventud, felicita, agradece al doctor Domingo Pérez y espero que eso sea contagiante, como ya está difundiéndose en las redes, para que la juventud imite pues y siga a estos líderes, en todo caso que como personalidades hacen un llamado público. Muchísimas. ¿Alguna palabra más? Expectativas, doctor, para el día domingo. Por ahí nos han filtrado algunos datos y nos dicen que están entre los 2 primeros puestos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, lamentablemente, las encuestadoras mañosas y mentirosas que tienen antecedentes de haber estado conducidas y direccionadas por el mismo Montesinos, hoy, igual que el 2021, están mintiendo para esconder el verdadero despegue y ascenso, en este caso de JP, con Roberto Sánchez como candidato a la presidencia. Sin embargo, a pesar de que siguen escondiendo, no han podido ocultar que de todas maneras está en ascenso. Claro, no le dan la magnitud que corresponde. Estamos segurísimos, porque ya conocemos, estamos seguros que Roberto Sánchez con JP está en el primer lugar y eso lo vamos a demostrar el día 12 de abril.
Y bueno, eso será para elegir al Ejecutivo, que retoma en todo caso el gobierno, pero también para elegir a la mayoría parlamentaria, senadores. Yo soy el número 13 al Senado Nacional y también otros llegarán al Senado Nacional, muchos diputados, de tal manera que ahora sí, no habrá un parlamento saboteador, no habrá un parlamento conspirador, no habrá un parlamento que esté poniendo piedras en el camino, al contrario, ayudará con todas las facultades y funciones que tiene para que las aspiraciones del pueblo, que tiene la obligación de ejecutar el nuevo presidente Roberto Sánchez, se cumplan. La última pregunta creo que era hacer eso. Sí, la última pregunta, compañero. Se ha estado difundiendo en términos de estrategia y campaña, entiendo, Roberto Sánchez presidente y Pedro Castillo Libertad. Sin embargo, ¿cuál es la política o lo que propone si ganara JP respecto a los otros presos políticos, respecto a los perseguidos? Estamos 8 ayacuchanos también procesados justamente en el contexto de las protestas. ¿Cuál es su opinión respecto a los presos políticos y perseguidos? Mire, en realidad hay un programa mínimo que ha difundido el presidente Pedro Castillo en su cuenta X el día 10 de junio. Y que eso ha sido el punto medular, diríamos, para la convocatoria a una alianza político-social que respondió positivamente JP con Roberto Sánchez ese mismo día 10 de junio. Allí se establecen varios puntos como nueva constitución, la recuperación de la soberanía de nuestros recursos, una economía popular, participativa, inclusiva, y también otros puntos que tienen que ver con la coyuntura, por ejemplo, el tema de justicia para las víctimas de la violencia, justicia para los asesinados, resarcimiento, en todo caso, aquellas familias que han quedado desprotegidas. Igualmente, también el tema de la libertad para todos aquellos luchadores sociales que son víctimas pues, de la represión, ¿no? Entonces, dentro de ellos se encuentra, por supuesto, el presidente Pedro Castillo, pero no es el único. Bueno, muchas gracias. Adelante, Jorge. ¿Qué te parece el programa? Muy bien. No sé si lo ha visto, algún mensaje para más de 1000 personas conectadas ahorita. Qué bueno, les saludo y les insto a tomar una buena decisión votando por el número 13 al Senado Nacional, Iber Maraví, que haré prevalecer, lucharé, pelearé como ya me conoce el pueblo y como miedo me tiene la derecha para defender los intereses del pueblo, para enfrentarme directamente, sin temor, sin miedo, a la derecha como siempre lo he hecho. Para eso estamos yendo al Senado, así que nos preparamos para celebrar el triunfo el día 12 de abril. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bien, bueno amigos, estamos en la Plaza 2 de Mayo. 2 de Mayo, que se viene llenando cada vez más. Nos han comentado que todavía están llegando bases que se han convocado en sus distritos a las 5 de la tarde y que están en camino. Así que todavía van a llegar más bases a esta plaza histórica, la Plaza 2 de Mayo. Y bueno, estamos muy contentos porque muchos de los que hoy están en esta plaza ven el programa. Hay un reconocimiento muy especial a Pavel y Jorge por el trabajo que vienen haciendo de hace varios años en cuanto a la prensa alternativa, popular, una prensa del pueblo, que obviamente es lo que reconoce la gente, ¿no? Y se ve obviamente el cariño que vienen. ¿Cómo te sientes, Pavel, de recibir tanto cariño? Bueno, muy contento por todos los que están acá presentes y han venido a respaldar a Pedro Castillo Terrón. Eso me parece esencial, importante, independientemente del tema del voto, sino el respaldo al presidente legítimo. Ese es uno. Y número dos, hay miles que nos están viendo en este momento en YouTube. Y a todos los que van a replicar también en otros canales, saludos. Gracias a apoyar acá al canal Unancha TV y a La Revuelta. El programa es La Revuelta, estamos acá conduciendo. Y también les pedimos que nos puedan apoyar. ¿Por qué? Porque así como hemos estado ayer con Belmont, hoy con JP, nosotros lo hacemos con el apoyo que ustedes nos brindan. Aquí por si acaso no hay financiamiento, absolutamente nada. Con el apoyo que ustedes brindan y mandan al canal, esto se hace posible. Así, autogestión directa, hermanos. Por tal motivo, hay un numerito, un QR ahí, Yapi Plin. ¿Pero qué número es, Jorge, por si acaso? Ya, es el 922-710-894. Repítelo, Jorge. 2 veces. 922-710-894. Muy bien. Un saludo para José. El gran José nos acaba de enviar un yape, un aporte. Muchas gracias por el apoyo que nos ha enviado. Muy bien, creo que vamos avanzando un poquito. Sí, a ver. La cosa es... Toda la vuelta por ahí. Mira, la gente está pidiendo tener imágenes exclusivas.
No, nos metemos, nos trepamos, No, sí, trepamos pero el techo. que todavía no viene por los políticos. No viene. ¿Qué imágenes vamos a tener ahí? A ver. Están puros carros pasando. Pero ahí hay una banda, ¿no? Mira, Alex, una allá la banda, mira. Ahí enfoca la banda. Bueno, ahorita hay bandas por allá. Mira, acá. ¿Ves? Si tú le haces zoom. Hermanos y hermanas, quienes están siguiendo esta transmisión en vivo, les pedimos que compartan en sus grupos, en sus estados también, para que todos nuestros hermanos de diversas regiones y del exterior a nuestro país puedan ver los pormenores de esta transmisión en vivo. Hoy este cierre de campaña. Nos encontramos aquí con César Sánchez, diputado, candidato a diputado. ¿Cómo está? ¿Qué expectativas sobre todo este tiempo de campaña electoral? Bueno, muy interesante. Veo que Juntos por el Perú hemos crecido bastante y veo que el pueblo peruano ha despertado la conciencia y estamos seguros que vamos a ganar, sobre todo en la región de Lima provincia. Estamos junto con Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de la República. ¿Usted por qué región va o nacional? Yo por la región Lima provincia, estoy en la ciudad de Huacho. El norte chico, saludos ahí a todo el norte chico. ¿Cuál es su principal bandera de llegar a la Cámara de Diputados? ¿Qué será lo más importante que usted impulse en este espacio? Bueno, estamos proponiendo un régimen especial, ¿no?, para todos los trabajadores, mototaxistas, independientes, comerciantes, que no dependen de un tipo de seguro. Vamos a lucharlo por un seguro, una pensión digna para ellos. Perfecto, muchas gracias. ¿Castillo Libertad o no? Libertad, Pedro Casillas, lógicamente, libertad en primera. Continuamos aquí, hay mucha expectativa, mucho cariño también de nuestros hermanos y hay momentos en los que Pavel y Jorge están por allá secuestraditos, recibiendo todo el afecto de su público y por acá vamos a estar conmigo acompañándolos en tanto ellos estén ocupaditos. Vamos a continuar, síganos por favor, Pavel. No, pero él tiene que ir adelante. Pues. Ok, ¿quién? Edu. Muchas gracias a quienes están compartiendo y también, por supuesto, a quienes están enviando ya su cariño al número YAPE que figura ahí en pantallas y también, por supuesto, a quienes están comentando y recomendando nuestro programa. Revoltosos y revoltosas, compartan esta transmisión. Estamos aquí juntamente con la población que está llegando aquí. Hola, desde Huaral, estamos presente acá para apoyando a JP. Muy bien, ¿y por qué van a votar por JP? Que es una guaralina la que se está presentando. Apoyando a la guaralina, está bien, muy bien. ¿Quién es la...? El 4 de octubre, marcar las 4 JP. ¿4 de octubre? Este 12 diré. ¿12 de? Octubre. De abril. La emoción. La emoción, estamos por acá con la banda. Me embarga bastante desde Huaral. ¿Y qué opinan sobre la situación del profesor Pedro Castillo? Que no, es mal, está mal ahorita la situación de Pedro Castillo, muy mala, no me gusta. ¿Debería estar en libertad? No. Ah, ok. Gracias también. Bueno. Ha venido de Huaral, ¿no? Del norte. Qué bueno. Ahí tenemos a saludar a Chaji TV. A ver. Personas que 1.500 personas, Pavel. 1.500 personas. Conectados, solo hay 400 likes. Ay. Ya quieren que colguemos, creo. ¿Ah? Hermanos, hay 1.500 conectados. Estamos trayendo imágenes exclusivas. No saben todo lo que... Vamos a ir al estrado. No, en el baño vamos a meternos. No saben todo lo que hemos hecho en este momento para que se vea la imagen nítida, buen audio, buen color. Estamos más de 5 o 6 personas atrás, por favor apoyen. Si ya no pueden apoyar con un yape, se entiende, pero mínimo tu like, comparte el video, deja tu corazón, tu comentario. ¿Algunos comentarios, Jorgito? Vamos a leer algunos comentarios y se compartan. Con tal que pierda Keiko y porque dice, bueno, todo suma, dice por acá. 12 de octubre, dice, vamos a apoyar a Venceremos, dice. Soy Neto Lover. Ah, mira, 12 de octubre, dijo. Se ha emocionado, ¿no? Desde Pichaneque estamos, ¿qué dice? Presentes ahí en Lima. Presidente Roberto Sánchez por acá nos dice. Bueno, entrevisten a Zaira también. Sí, a todos los que vengan vamos a entrevistar. No hay ningún problema. Mira, ella creo que es una candidata. Sí, ahorita la vamos a ver. Sí, aunque...
¿O quieres ir a saludarlo un rato, Chasqui? No, yo quiero comerme acá mi chaufán, creo, ¿ah? No estás llenado, ¿no? Vamos a saludarlo, Chasqui, vamos a saludarlo, Chasqui. Espera. Antes de eso, vamos a saludar acá a las personas. Los yapes, los yapiólogos. Ah, no, acá no son yapiólogos, acá son que los... El yape revoltoso, deja tu cariño, deja tu cariño. Acá estamos en vivo, La Revuelta. Mañana regresamos al estudio. Mañana vamos a tener al candidato presidencial Roberto Sánchez y posiblemente al ex fiscal José Domingo Pérez, por si acaso, no se vayan a olvidar. Bueno, seguimos entonces ahí y compartan, vamos a leer algunos entonces apoyos acá. A ver, hermana Ángela dice Matilde, ¿no? Matilde. Ilish, Ayayaish. Ilianosh. Acá está el gran Julio, Germancito, muchas gracias. Fortunato Guillermo, muy bien. Lourdes, Helber, ¿qué nos dice Helber? Saludos chicos a Pavel, también desde Japón. Ajá. Shigaraki, JP, Castillo en la cabeza. Muy bien. ¿Qué más? Roberto, el gran Roberto, no es Roberto Aguilar, creo. Roberto Aguilar. Ahí está el compañero que está puesto, Javier Donay, ¿recuerdas que lo entrevistamos? Sí, claro, a ver. Roberto también. Ajá, Roberto es el que se quedó. A ver, hay un compañero que estuvo, uno de los, acá, ¿no? Sí, atrás. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Gracias. En vivo. Con Javier Donaire, gran luchador, acá vamos a escuchar un poco. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas? Bueno, Juntos por el Perú está avanzando muy cohesionadamente, bastante sustentado. Nos sentimos bastante bien por cuanto nuestro programa ha sido entendido por nuestro pueblo. Verdaderamente bastante emoción, bastante convicción en cuanto a que nos hemos elevado muy sustentadamente. Muy bien. Y sobre las últimas encuestas que le han puesto a Carlos Álvarez, que ni siquiera recorre un mercado, arriba, ¿cómo lo ve? Bueno, mire, la derecha está profundamente asustada y no sabe a qué candidato poner arriba. Son candidatos probablemente sugeridos por Vladimiro Montesinos y eso nuestro pueblo debe estar alerta. Tenemos una plancha popular, la compañera, ella tiene una maestría en gestión pública. Tenemos a la compañera Brígida Curro, una dirigente quechohablante de Puno que se puso al frente a la masacre que hizo Dina, la asesina, la usurpadora. Todo ello está realmente identificado y bueno, Juntos por el Perú se siente bastante bien, bastante fortalecido. Compañero Javier, yo le termino preguntando una pregunta muy interesante. ¿Y qué le parece la adhesión de José Domingo Pérez? Bueno, sinceramente tengo bastante, discúlpeme, reserva. No, tengo bastante reserva, discúlpeme, habrá la oportunidad para conversar a ese respecto. Sería, digamos así, muy rápido dar una opinión. Ya sí, he seguido su actuar, conozco sus relaciones, sus vínculos y discúlpame, Pavel. No se preocupe. ¿Va bien? Algunas para que convoque pues al pueblo para que vote por usted. Bueno, quiero recordar que soy dirigente obrero, soy sindicalista y abogado, vengo de abajo y voy a seguir abajo. El sueldo lo voy a compartir con mi pueblo y el día domingo entren con absoluta confianza, marquen la 5 JP y donde dice senador nacional, marquen el 23, un dirigente obrero, sindicalista, forjado en la historia, en la lucha y no voy a improvisar nada, sino con mi pueblo. Muchísimas gracias, hermano Javier, muchas gracias. Mira por allá, enfoca por allá. Mira, enfoca por allá. Mira un montón de... Alezun. Allá. ¿Por allá? Mira. Ven. No. En este momento, hermanos, está llegando toda una comitiva de Zaire Arias. Atención. Viene una comitiva de Zaire Arias, una gran cantidad de personas acá apoyándola, ayudándola, así que vamos a estar mostrando lo que pasa. Uy, ya, incluso ha interrumpido el tránsito. Ha interrumpido el tránsito, señores. Así están las cosas. Hay un superchat. Ahí, por favor. A ver. Tenemos un superchat. Jocotal 2010 nos dice: mi soporte total para Roberto Sánchez. Dice acá. Cap USA
M. Flores, bien, Jototal, muchas gracias. A ver, otro superchat también nos ha llegado. A ver, superchat. A ver, yo lo leo. A ver. Yo lo leo el superchat. Hay que enfocar ahí, creo, a Zairita. A ver, por acá. Mi soporte total para Roberto Sánchez, quizás sea el burro más inteligente de los del Congreso de USA. Flores, bien. $20, ¿ah? Bien. Gracias. A ver. Está en caballo, creo. A ver. Vamos. Está en caballo, ¿no? A ver. Por acá. Está en caballo, repitiéndola el presidente Pedro Castillo. Por acá. No lo vas a ver bien. No lo vas a ver bien. A ver, estamos acá. Vamos a... Ahí está con su caballo. Con su caballito, Zaira Arias. Entonces, la compañera está por ahí. Muy bien. Repitiendo. Muy bien. Ahí está. Zairita, estamos en vivo ahorita, en este momento. Estás repitiéndolo al presidente Castillo a la entrada a Lima. Estamos reivindicando el sombrero. Increíble, increíble. Ahí hemos visto, por acá creo nomás, Jorge. ¿Qué tal? ¿Ah? Se cayó la señal, vamos. Ya, vamos a ver, por acá. Hay que rubicar eso. No, es que como te dije, pucha, acá la cobertura es bien complicada. Pero no se supone que el Blondi irá preso. Sí, pero no te asegura todo, pues, porque si estás agarrando mismo entero. Claro. Por acá nomás. Y ahora sí. Espérate. Quiere apoyar, creo, a la compañera. Hermanito. Bien, continuamos aquí. Está llegando justamente una base acompañando a la compañera Zaira Arias, candidata a la Cámara de Diputados por JP con el número 8. Está haciendo su ingreso a esta histórica Plaza 2 de Mayo con un caballito ahí, montada en un caballo y con el sombrero chotano del profesor Pedro Castillo. Así que estamos aquí compartiendo todos los pormenores de este cierre de campaña del partido político JP. Así es, está justamente ahí ingresando la compañera Zaira Arias. Zaira Arias, montada en un caballo, hace su ingreso acompañada de una base del partido Juntos por el Perú, al que el que viene siendo también respaldado por el profesor Pedro Castillo, presidente constitucional de nuestro país, que tras el golpe dado por el Congreso nefasto el pasado 7 de diciembre del 2022, ha sido injustamente encarcelado y hoy se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo una sentencia totalmente injusta, arbitraria y obviamente con causales políticas, la que debe quedar sumamente claro. Y hoy, justamente el partido Juntos por el Perú, teniendo como candidato presidencial al señor Roberto Sánchez, hoy hace su cierre de campaña. Tras haber recorrido por toda la ruta castillista, hoy viene cerrando en esta plaza histórica, Plaza 2 de Mayo, justamente al frontis de la CGTP. Los invitamos, hermanas y hermanas, a transmitir, a compartir esta transmisión en vivo a través de sus contactos, sus grupos y todo, para que lleguemos a más peruanos y por supuesto no se pierdan esta transmisión con todos los pormenores que se viene viviendo y aún están llegando varias delegaciones, varias bases del partido Juntos por el Perú. Siguen llegando, así que hermanos, hermanas, compartan esta transmisión en vivo. Estamos por allá también. Hay un candidato con el número 2, me parece. Son diversas bases las que hoy se encuentran en este cierre de campaña del partido Juntos por el Perú. Compartan, amigos, amigas, esta transmisión en vivo. Pueden dejar también su cariño al número YAPE que figura ahí en pantalla
Por supuesto, no olviden dejar su like, que esa es la manera más importante de apoyar este trabajo, la revuelta en las calles, una vez más, a pedido de ustedes. Si no fuera por el respaldo y el sostén tanto económico y moral de ustedes, hermanos revoltosos, esta transmisión no sería posible. Por eso les pedimos que sigan compartiendo y enviándonos su cariño, por supuesto. Jorge, ¿quiénes nos han yapeado? Mira, a ver, muchas gracias a Leonardo, que nos ha yapeado, a Raúl. Si quieres descubrir una nueva profesión en la que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde tu casa, tu habitación o incluso durante un viaje en familia, y además salvar muchas vidas siendo muy bien remunerado por ello. Quiero hacerte... Jorginho, ¿hasta qué hora va a ser el cierre? Dice. No, ¿hasta qué hora va a ser el cierre? No sé, no sabemos. Tiene para 2 horas más aproximadamente, 2 horas más. Si donde están, vengan, porque todavía Roberto Sánchez llega en 1 hora, ya lo tenemos confirmado, pero no le digan a nadie. En 1 hora llega Roberto Sánchez, que nos acaban de decir. Así que tranqui nomás. Sí, para ir más rato con mi navecita. Si hasta las 10 p.m. sería bacán, dice. Es Arturo el Duro, creo. Arturo el Duro, ¿no? Claro, Arturo el Duro. Bueno. Muchas gracias a las personas que, nos están apoyando, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Pavel? ¿Ha venido con el caballo? Sí, no, lo de Zaira siempre tiene que hacer algo creativo, ¿no? Fuera de lo común. Un poco disruptiva la señorita Zaira Arias. Ha llegado acá al Centro Histórico de Lima, a la Plaza 2 de Mayo con su caballo, emulando la participación de lo que fue también el cierre de campaña de Pedro Castillo con Perú Libre en esas épocas del 2021. Así que bueno, así están las cosas por acá. Mira, ya se está llenando todo, ¿ah? Mira, hay otro competitivo está por allá. No, pero por acá hay otra. Ya están dando vueltas, están rondando. Creo que podemos ir dando una vuelta, Jorgito, ¿ah? Entonces si vamos por allá, así de frente. ¿Por allá o por acá? ¿Tú crees? A ver, vamos, yo te sigo, vamos. En grupo. Todos en grupo, avanzamos. Ahí, en orden. Seguimos. O podemos ir por acá si quieres, ¿ah? Por acá también. Sí, ¿quiere declarar? A ver, una declaración, hermanita. A ver, una hermana con toda la fuerza. Pedro Castillo, ¿libertad o no? Por supuesto. Exijo al Poder Judicial la libertad inmediata del presidente constitucional del Perú, José Pedro Castillo Terrones, y la reposición del presidente para que pueda convocar a las elecciones. De lo contrario, estas elecciones no tienen legitimidad ni legalidad y no valdrían para nada. Sería un fantoche, una mascarada más en nuestro querido Perú y no lo podemos permitir. Exijo a todas las autoridades, con la intervención del Tribunal Constitucional, de todas las organizaciones gubernamentales, la libertad inmediata de nuestro presidente. De lo contrario, lo vuelvo a repetir, a recalcar, estas elecciones no sirven para nada. Muchas gracias. Excelente sus palabras, muchas gracias. Es el sentir del pueblo peruano, es el sentir de quienes han decidido también su voto por JP, que de todas maneras hay un desacuerdo con este proceso electoral por todo lo que ha conllevado desde el 7 de diciembre. Más de 2.000 conectados, han escuchado a la compañera, han escuchado a Stephanie también. Seguimos adelante aquí, ya está llena la Plaza 2 de Mayo, hermanos, en este momento. Nos encontramos en vivo y en directo hoy, 8 de abril. Faltan unos días nada más para el proceso electoral. Ya estamos en el cierre de campaña de Juntos por el Perú, el partido que está apoyando el presidente José Pedro Castillo Terrones. Como les prometimos, la revuelta en vivo. Hermanos, mañana vamos a estar en el estudio, no se lo pierdan, ¿eh? Por favor, compartan, ayúdennos. Hay que viralizar. La prensa basura no lo está haciendo, la prensa hegemónica no lo hace. Ahí viene otro grupo, mira, el colectivo ML19 también. Van a cerrar la vía, bien. Acá nos encontramos. Bien, hermanos. Van a cerrar, hermanos. Edu. La gente se va a meter. Ya, chápalo. Bien. Se va cerrando la vía, hermanos. Acá los simpatizantes de JP toman entonces el espacio. La prensa basura no lo hace, la prensa hegemónica no. Aquí, hermanos, en esta producción de la revuelta.
La revuelta, hermanos, en vivo y en directo. Ya, cerraron la vía. Capturaron la vía, hermanos, capturaron. ¿Qué tal? Ya, chápalo. Listo. Aquí, el pueblo tomó las calles, hermanos, como debe de ser. Bien, acá, en vivo y en directo, entonces, desde el centro histórico de Lima. Más acá, creo. Como es muy fuerte, sí puede captar el ruido en la música. Más allá, entonces. Ya. Muy bien, seguimos acá. Muy bien, seguimos. Han venido con grupos, colectivos. Allá, sí, Jorge. Muy bien, seguimos acá, hermanos, en vivo y en directo desde 2 de mayo. Bueno, estamos en las calles, hermanos, así tal cual. Ya la población, la ciudadanía está bien. Tefi. Bien, hermanos, estamos acá sintiendo toda la emoción, compartiendo también ese espíritu de esperanza, ese espíritu de optimismo que se viene dejando aquí en esta histórica Plaza 2 de Mayo, justamente en el cierre de campaña. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué expectativas para el 12 de abril? Todos con la libertad de Pedro Castillo, acá estamos juntos, el pueblo, el Perú profundo, para ver la libertad por la lucha de nuestro compañero y hermano Pedro Castillo. Eso es lo que nos une, creo, a toda esta comunidad del Perú profundo. Acá me encuentro con mis hermanos los Chopjas del Perú profundo, de Huancavelica. Muchas gracias, amigo. Gracias a usted. Se revuelve todo, se revuelve hasta el micro, pero bueno, acá seguimos avanzando. Van a formarse, creo, los compañeros, van a formarse. Ya nos ponemos un poquito por acá, seguimos acá firmando. ¿Qué tal? Ven, ahí está, ven. Pedro Castillo, libertad. Hermano, todo por una causa. Llamamos a nivel nacional a nuestros hermanos que se sumen a esta fuerza de lucha, que solamente nos queda con el pueblo rescatar la democracia, la verdadera democracia, hermanos. No nos dejemos engañar. Gracias al pueblo presente, gracias a la juventud, que por ellos y con ellos vamos a vender este 12 de abril. Gracias. ¿Y la prensa alternativa también su trabajo, no? Hermano, en primer lugar, a ti por dar esa comunicación en vivo, en veces con muchas dificultades con el dinero, pero tú lo has hecho, lo haces. Dios y la patria te va a bendecir y te va a dar un buen camino. ¿Por qué? Porque lo estás jugando por el todo, hacia un Perú moderno, un Perú diferente, y para la juventud y la niñez que viene atrás de nosotros. No hay otra cosa más, y nunca vamos a bajar la guardia, que lo sepa la derecha, que nunca vamos a claudicar, que nunca vamos a vendernos por una migaja o por un plato de lentejas, hermano. Siempre hemos estado y siempre vamos a estar, y tú eres el uno acá. Muchas gracias, mi hermano, linda, preciosa. Gracias, señorita. Perdón, disculpe. Oye, ahí están las palabras sentidas ahí de los compañeros. Por acá también hay otro hermano. A ver, adelante. El coordinador magistral de Cono Norte, de la Corporación Maraví, estamos trabajando. Ah, ya, perfecto. Expectativas para este domingo 12 de abril. Bien, ante todo muy agradecido por la oportunidad. El pueblo en conjunto como el magisterio se siente fortalecido para poder en esta oportunidad el 12 de abril rescatar a la libertad de nuestro profesor Pedro Castillo y ese mismo hacer respetar el voto popular, rescatando el nuevo gobierno con el presidente Roberto Sánchez. Estamos acá organizados los maestros del Cono Norte en Comas, junto con el partido Junto por el Perú. Estamos en esa concentración y hay bastante efervescencia del pueblo de Cono Norte. ¿Y qué le tendría que decir a eso de la prensa basura que dice que a ustedes les pagan para venir? Absolutamente nada, estimado amigo. Los maestros a iniciativa propia han formado sus propias bases, autofinanciados, se han autoconvocado. Es nuestro deber. Sabemos que tenemos que luchar y ahí estamos. No hacemos caso, esa es parte de la contracampaña de querer minimizar la lucha del maestro del pueblo. Entonces, para este domingo, ¿gana Pedro Castillo con Roberto Sánchez? Indudablemente.
Los maestros han dejado las aulas, han dejado la pedagogía para pasar un nivel de la lucha sindical a una lucha política, para que puedan ejercer el ejercicio de la política del gobierno. El maestro está dando buenas lecciones estos 20 años. Ricas lecciones al magisterio está dando la sociedad peruana. Y ahí estamos, respaldando al profesor Ibe Maraví, al profesor Pasión Dávila, al señor Iso Ramos y al compañero, no recuerdo un momento, del Parlamento Andino. Estamos en esa contienda, con el Cono Norte. No vamos a enfrentar al pueblo. Un saludo al Cono Norte, entonces nosotros somos el Cono Norte también, ¿ah? En el Cono Norte también la gente lucha en el Cono Norte. Así es, tenemos 3 bases de los maestros del Cono Norte y a partir pasamos a la segunda vuelta y ahí vamos a fortalecer el Cono Norte como hicimos aquel entonces con la Alianza Perú Libre. Listo, muchas gracias, maestro. Qué bien, amigo. Gracias. Bien, muchas gracias. Habla. A ver, dale. A ver, solamente hay un estrado. Hay que buscar a los candidatos ahorita. Vamos avanzando, creo. Pero la gente quiere show, quiere que bailes también con ellos, con los huancavelicanos. A ver. Vamos allá, creo. La gente quiere que baile, dice. Quiere que baile la gente. Vamos. Vamos por allá, vamos por allá. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? Oye. ¿A dónde quieres ir? No hay nadie. No hay nadie atrás. Y hay que seguir hablando. Bien, hermanos, hermanas, estamos cerquísima al estrado oficial de este cierre de campaña. ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias. Estamos acá justamente al frente del estrado principal de este cierre de campaña. Compañera. Allá, vamos, dice. Vamos a seguir moviéndonos porque ya prácticamente se ha cerrado la vía. Estamos aquí, cerraron la vía, ya no transita ningún carro. Esta es la histórica Plaza 2 de Mayo. Hay todavía algunas zonas libres, pero está llegando, podemos ver por allá. Acaba de llegar una delegación más de un candidato que va con el número 17, César Copa, candidato a... No sé bien si es... Antauro dice que ha llegado. ¿Antauro o Antauro? No ha llegado Antauro, ¿eh? A ver. Saludos a todos. Seguimos acá en el meeting de cierre de campaña de Roberto Sánchez y Pedro Castillo. Estamos buscando, viendo por acá, ¿no? Otros cuadros políticos. Sí, no sé si hay que ir por allá, porque allá hemos visto justamente... pero mira, todo... A ver, sí, nos metemos por ahí. Hay que meternos en el medio. Ojalá que no se vea la señal nomás. Sí. A ver, vamos a avanzar por acá. Sí. A ver, voy a leer los comentarios por acá también. ¿Está en 5.000 los KBPS? A ver. Acá hay unos compañeros también. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué expectativas para el domingo? ¿Qué tal? ¿Cómo ven la expectativa para el domingo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Recién está llegando la gente, recién está bajando de los cerros que dicen nosotros los serranos. Estamos llegando recién, esto recién empieza. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué expectativas para ese domingo 12 de abril? Definitivamente el pueblo está respondiendo. Yo creo que si hay una respuesta total a nivel nacional, Pedro Castillo a través de Roberto Sánchez y Juntos por Perú se debería ganar en primera vuelta. La derecha está destrozada, nos boicotean, acabamos de llegar, mira la gente cómo está llegando, han apagado las luces, está rodeado de policías. ¿Qué quiere? ¿No es democracia acaso hacer un mitin abierto con amenazas? Hay una nueva unión de Domingo Pérez, ¿qué le parece esa fusión? Obviamente Domingo Pérez expresa la dignidad nacional y a buena hora. ¿Por qué? No hay término medio, los que están con el profesor Castillo secuestrado arbitrario injustamente o los que están por su libertad. Nada, no hay término medio. ¿Dónde estás tú? Entonces,
que no lo utilicen a Belmo, que no lo utilicen a López Chao para restarle votos a Roberto Sánchez Palomino. No hay otro camino. Le quieren, pero ya, las cosas están dadas. Yo creo que definitivamente el pueblo vuelve a recuperar el gobierno y el poder, exigiendo la libertad del profesor Castillo y una nueva constitución. Definitivamente este 12 de abril. Muchas gracias. Listo, gracias. Seguimos. A ver, ¿qué pregunta? Dale. A ver, brevemente, amigo. Usted, yo lo conozco por TikTok. ¿Ya no hace TikTok o sí? Sí hago, sino que... A ver. Estimados, yo solamente les quiero decir a todos los castillistas y a todos los izquierdistas que no den su voto a otro candidato. Si Belmont tiene votos, está bien, que lo reciba de otro candidato. ¿Por qué? Porque el poder de Roberto Sánchez no es de Juntos por el Perú. El poder de Roberto Sánchez es el poder de la fuerza castillista, es el poder de Anaís Durán, es el poder del hermano Hernando Ceballos, es el poder de Zaira Arias, es el poder de Irma Castillo, de José Mercedes Castillo, es el poder de Jennifer Paredes, es el poder del presidente Pedro Castillo. Si tú votas por otro partido sabiendo de la grandeza de Pedro Castillo, eres un traidor a Pedro Castillo, porque Roberto Sánchez es simplemente una pieza. Lo más importante es el poder de la fuerza castillista. Y ven para que acompañes en este cierre de campaña. Así que, ojo, me gustaría que este hermano investigue el caso de Shimabukuro y el caso del otro policía, porque Belmont lo traicionó y nadie dice nada. Belmont sí es un verdadero traidor. Entonces, si tú eres de Juntos por el Perú, ¿cómo vas a votar por un verdadero traidor que ha tratado de traidor a Roberto Sánchez cuando Roberto Sánchez tiene sus cuestionamientos, pero no llega a ser traidor como Ricardo Belmont? Así que, ojalá que este señor investigue el caso de Shimabukuro para que se den cuenta lo traidor que es Ricardo Belmont. Gracias. Bueno, yo te recibo ahí. Su madre. Mira, no, yo recuerdo, era tiktokero, recuerdo, el señor, sí. Cuando salió Pedro Castillo en segunda vuelta, lo vi hablando bastante. A ver, mira, ¿qué tal, estimado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, acá la gente está pidiendo a candidatos, así que vamos a buscar a candidatos, bueno, a todos, ¿ya? Hay que darnos una vuelta por allá, que no hemos llegado por allá. A ver. Sí. Toma. Bien, hermanos, seguimos, por favor. Si está dando cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, necesitamos que compartan, que viralicen, que ayuden con la transmisión también, que dejen su comentario. Ya que escuchó las declaraciones, nosotros estamos acá en vivo y en directo, sin parar, sin descanso, minuto a minuto. Yanen Marín. Sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, vamos acá a unas palabritas nada más breves, sé que está muy ocupada, a la doctora Yanen Marín, que ha estado constantemente en estos últimos años apoyando a los hermanos que han sido detenidos, injustamente procesados. Hermanos, sí. Más de 2.000 personas conectadas ahorita. ¿Qué le podría decir? Hoy, 8 de abril del 2026, nos constituimos en esta plaza histórica, la Plaza 2 de Mayo, para realizar el acto del cierre de campaña de la agrupación electoral que está llevando una propuesta unitaria, una propuesta de cara a todas las demandas que exige nuestro pueblo, que no es más que la soberanía patriótica, la soberanía económica y política de nuestro país. Hemos tocado fondo, hemos vivido lo impensable y todo esto ha sido de cara a la pandemia. Hay que retroceder a aquellos tiempos cuando se descubrió la farsa de la economía del país, cuando se decía que el Perú iba a ser casi una potencia mundial. Sin embargo, el COVID nos desenmascaró y nos tiró una cachetada y un balde de agua fría en la cara. Y frente a eso fue el presidente Castillo, el presidente que llevó adelante un gobierno de cara a esa farsa que nos habían inventado.
Por eso que después la gente sale a las calles y pelea por su libertad y por la defensa de su voto popular. Por eso hoy día es un día histórico, porque hoy día estamos cerrando una campaña que hemos realizado con mucha nobleza, desde lo más abajo, desde las propias bases, con el anhelo y la esperanza de esos hombres originarios de cada rincón del país que albergan en su corazón la idea, la esperanza de retomar un gobierno del pueblo en medio de un proceso democratizador, de un Estado que verdaderamente sea una república y no la fantasía que hemos tenido de república con más bien un neocolonialismo. Justamente ligado a ello, por la necesidad de democratizar nuestra sociedad peruana, ¿cuál es la principal propuesta de Juntos por el Perú que usted también piensa impulsar de llegar a una de las cámaras? Definitivamente la principal propuesta de Juntos por el Perú y de esta unidad Juntos con el Pueblo, que engloba a Juntos por el Perú, a el movimiento castillista y al antaurismo y a todas las organizaciones de todas las regiones del país que se han sumado a una propuesta unitaria electoral, pues es una nueva constitución, un nuevo marco constitucional que genere nuevas reglas de juego para generar ¿qué? Defensa de nuestros recursos naturales, por Dios, industrializar nuestras materias primas, hacer una revisión de todos aquellos contratos, leyes que son lesivos a la dignidad del peruano, hacer el cobro de todas las deudas tributarias de las grandes empresas, que cesen esas exoneraciones malavidas que no han hecho más que legalizar la ilusión y la evasión fiscal. Hoy día el Perú se compromete a eso, anhela el cobro de los impuestos para invertir, como no más, en educación y en salud, que jamás vuelva a pasar lo que pasó en agosto del 2020. Perú fue número 1 en muertos por COVID. Esa no ha sido una casualidad, ha sido el resultado de décadas de gobiernos de espaldas al pueblo que ha impuesto el capital a la vida del ser humano. Así es. Sí. La última pregunta, bueno, de mi parte, usted como abogada, ¿cómo ha tomado la adhesión de José Domingo Pérez? La adhesión del doctor José Domingo Pérez a la defensa legal del presidente Castillo es una forma de reivindicación del pueblo a la figura, al profesionalismo de una persona que ha recibido todos los embates de estas fuerzas que ya no son oscuras, porque ya no se esconden, se sacaron la careta. Y así como Delia Espinosa fue reivindicada y hoy día es decana del gremio profesional más importante del país, Domingo Pérez tendrá el lugar que le corresponde. Hoy es defensa legal, legítima defensa legal del presidente Pedro Castillo, que ha tenido una decisión absolutamente coherente y creo de reivindicación a los derechos de un profesional que ha sido mancillado en su honor por estas fuerzas. Y nosotros he planteado en diferentes debates que he tenido, Janet Marín ha planteado la propuesta de que José Domingo Pérez sea en un futuro defensor del pueblo. Recordemos que en la pandemia no hemos tenido defensor del pueblo. La gente se moría literalmente en sus casas o se moría caminando hasta sus tierras cuando el Estado le dio la espalda y no le dio salidas. Cuando tuvimos el oxígeno privatizado, cuando las clínicas imponían su capital a la vida y cuando el monopolio de las farmacias hicieron el negocio de su vida. Frente a eso, claro que sí, planteamos un Domingo Pérez como defensor del pueblo y hoy día con honor está asumiendo esta defensa legal de un inocente perseguido, así como lo es él. Gracias. A ver, palabras finales, doctora. Su número también. Sí, o sea, ¿qué espera para el 12? Y bueno, mensaje para la revuelta, que está en vivo en indirecto. Hermanos, creo que el Perú de hoy día es el Perú que ha entendido muchas cosas que han pasado y creo que ha tomado la decisión histórica. Hoy día las cifras, las encuestas recién se están sincerando. La verdad es que el movimiento castillista, el sentimiento por la libertad de Pedro Castillo, lo hemos sentido en Aguaitía, en Boquerón, en Huánuco, en Tingomaría, en Bambamarca, en Chota, en Chumbivilcas, en cada lugar del país, en Juliaca, en Yunguyo,
frontera con Bolivia. Hemos sentido el cariño del pueblo por la libertad del presidente Castillo. Hoy día, cuando hemos viajado a todas estas ciudades, hemos tenido el orgullo de que la gente nos emplace, de que cumplamos la palabra. Eso significa, hermanos, que acá hay un sentimiento que la gente no ha sido indiferente y que no se ha puesto de parte del poder. El pueblo se ha puesto de parte de la gente, que está dolida y que está perseguida por este poder. Este 12 de abril, convoco a todos para que voten 5 veces por la JP. Aquellos que tienen un apego, un respeto por el presidente Pedro Castillo, deben respetar. Y este es un mensaje para todos aquellos que no quieren y que se han celado y que les ha dado envidia esta unidad del presidente Castillo con Juntos por el Perú. Los insto y los emplazo a que respeten la voluntad de la persona más atacada y que está purgando con su libertad, con prisión, todo este embate de las fuerzas de poder económico. Respeten la voluntad del presidente Castillo, que eligió a Roberto Sánchez como su representante, como único garante que va a hacer efectiva su libertad. Este año, hermanos, en el mes de julio, Pedro Castillo quedará libre y llegará a cada rincón de las ciudades donde hemos estado. De manera muy especial quiero enviar un saludo a los hermanos de Chupaca, en Huancayo. Ese corazón que han tenido hoy es de conocimiento del Pedro Castillo y él tiene un compromiso de honor con ustedes. Llegará a cada rincón. Y yo, hermanos, no tengo más que decirles que con humildad les presento mi corazón y pongo sobre la mesa el resultado de mi trabajo, de las más de 100 defensas a favor de 100 compatriotas a los que pude poner en libertad, no por una directiva de ninguna ONG ni ningún pago, porque a nosotros no nos pagó nadie. Todo lo hicimos con nuestra propia solvencia, con nuestras limitaciones, con nuestra humanidad. Y por eso les pido el respaldo, no a una propuesta, sino a hechos concretos que hemos demostrado de qué estamos hechos. Janet Marín, la abogada del pueblo, postula al Senado Nacional de Juntos por el Perú con el número 6. ¡Viva la autodefensa legal popular! Solo el pueblo salva al pueblo. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Hemos escuchado a la doctora Janet Marín. Gracias. Que le vaya bien. Justamente lo último que acaba de señalar, tengo que decirlo yo también, porque ella ha sido abogada de la compañera Janet Navarro, detenida en las afueras del, bueno, ella es de Apurímac, sí, de Andahuaylas, pero estuvo detenida acá en Lima, fue detenida y bueno, ella fue justamente por razones de la protesta que vinieron, juntas fuimos al penal de Chorrillos, inclusive. A ella le acusaron de financiar las protestas en diciembre, a Janet Navarro. Y la doctora Janet Marín fue su defensora y en 2 o 3 meses salió Janet. Y así que sí, muy buena, de verdad. Se ha sentido. A ver, lee superchat acá. A ver, vamos a leer. Acá tenemos un superchat. Dice Roberto Sánchez, reencarnación de Pedro Castillo, capitán, piloto, aviador USAF, M. Flores. Bien, Gracias. Jocotal, bien. Gracias. Otro superchat. No, es el mismo también. Es el mismo. Bien, gracias por los varios superchats que nos han dejado. Así es, compartan. Saludos a las casi 3.000 personas conectadas. Ya saben, cualquier apoyo, ahí tienen una cuenta en Yape o Plin. ¿Qué número, Jorge? ¿Qué número? Al 922-710-894. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando un poquito. Sí, vamos avanzando. Ven. Vamos. A ver. Bueno, estamos recorriendo acá. Acá hay otros comités que también han llegado por Juntos por el Perú. Vamos por acá. Cuidado. A ver. Hay bastantes personas por acá también que han llegado, ¿no? De muchos comités, también están saludando acá las personas, ¿no? De Huancavelica han venido también acá, bueno, al meeting del cierre de campaña.
de Juntos por el Perú, ¿no? Bueno, bien, bueno. Estamos a la expectativa, bueno, la gente un poco se está palteando, se está avergonzando, no quieren que tampoco lo grabemos. Pero bueno, hay bastante gente que ya se está llegando también, ya han cerrado la pista. Así que, ¿qué tal? Entonces, bueno, a ver, ¿qué tal? Subimos al... A ver, vamos por allá para que nos siga. A ver. Hola. A ver, acá hay unos compañeros. ¿De qué distrito vienen ustedes? Véate, Vitarte. Carretera Central. Muy bien, ¿qué expectativas para este domingo 12? Que tenemos que marcar las 5 JPs. Marcar el 5 por William Vargas para diputado y después llenar todos los cuadros, no dejar para que la China no meta a congresistas. Eso es lo que yo pido. ¿Y cuál es el deseo que le pide a Roberto Sánchez? ¿Qué quisiera? Roberto Sánchez, que sea humano, que no se olvide de la gente que más le ha apoyado, que la gente que más necesita, porque todos los presidentes que entran se hacen manejar con la derecha. Y que sea como el profesor Pedro, nada más. Tiene que salir, presidente Castillo. Claro, libertad para Pedro Castillo. Muy bien, muchas gracias, mamita, muchas gracias. Ya escucharon ahí sus declaraciones. ¿Quiere también unas palabritas? ¿Qué tal? ¿Qué opina de las encuestas que la ponen a Keiko, a Porky primeros? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los presentes y los que me escuchan a nivel nacional. Las encuestas ya sabemos que están al servicio de los grupos de poder. Eso no tenemos que olvidarnos. Incluso en este momento esta plaza 2 de mayo, plaza histórica, está con el alumbrado apagado. ¿Casualidad? No, hay que ser tan ingenuo, ¿no? Todo esto está diseñado ¿para qué? Para tener al pueblo, como dice, siempre cegado, pero la población ha despertado, se da cuenta de que acá solamente hay los opresores que están dominando el país, pero también pido de que la población a nivel nacional despierte y voten por el cambio verdaderamente. Y también un llamado de atención a Roberto Sánchez, tiene el apoyo de la población, pero que no se olvide. Y como primera austeridad que debería poner es que deben bajarse los sueldos de los congresistas y senadores, porque no es posible que un trabajador con un sueldo de 1.500, 1.200, comparado con ellos por más de los 20, 30.000 soles aparte de la gollería. Si es que hace eso, el pueblo seguirá apoyando. Caso contrario, vendrán revueltas, vendrán levantamientos populares, vendrán movilizaciones, porque no es posible que siempre la población nos tenga siempre de tontos. Ya el pueblo ha despertado. Quien les habla es un representante de la región La Libertad, y La Libertad ya se puso de pie. Y nos tendremos que hermanar con los pueblos del sur, porque muchos años nos han tenido ya cabizbajo y esto tiene que terminarse. Así que Roberto Sánchez, el apoyo, pero de igual manera tendrás que pensar muy bien para que tú puedas gobernar en paz. Caso contrario, desde el primer día, no solamente la clase dominante, sino el pueblo estará atrás de tu destitución. ¿Y un mensaje nomás libre para Pedro Castillo? Que cumpla su palabra. Él como jefe supremo está por encima de las cámaras, se tiene que respetar, lógico, pero pero libertad, por supuesto, por eso es que la población se pone de pie. Caso contrario, el continuismo, pero sí también estaríamos perdiendo el tiempo con una asamblea constituyente, retorno de la Constitución del 79, porque esa Constitución es la Constitución histórica donde participaron tanto la extrema derecha como la extrema izquierda y los progresistas. Esa es la mejor viabilidad, porque Roberto Sánchez no va a hacer nada si no tiene mayoría. En primera vuelta, Roberto Sánchez, presidente. Listo, muchas gracias, amigo, muchas gracias, gracias. Bueno, ahí están las declaraciones. Hay variedad dentro del propio castillismo, déjame decirte. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, hermanos? Compartan, dejen ahí su like, su pulgar arriba, su revoltoso corazón, por favor. Te robé peruano, se ha escondido, mira. Ay, se acerquó. No, ya lo vimos ya. Muy bien, continuamos por acá. La gente está pidiendo ¿qué opinas? a los candidatos ahorita. Vamos a entrevistar a los candidatos ya. No, hay que buscar a los candidatos. A más candidatos, estamos en busca de candidatos. Vamos a meternos por acá. A ver, vamos. Vamos a meternos por acá en busca de candidatos. Ya hay 3.000, me imagino, ¿no? Mínimamente.
Así que a los 3.000 tienen que compartir, tienen que viralizar. En breve viene Roberto Sánchez. Ahí está, Zaira, está subiendo, parece que va a declarar. Voy a escuchar. A ver. A ver, están los candidatos ahí. Espera, antes de eso voy a leer algunos yapes que nos han llegado. A Francisco, a Edgar, a Juan también, muchas gracias. A Pedro, a Luis también, muchas gracias por ese apoyo también al yape. A ver, vamos a ponernos... Sí, creo que puedes hacerle un zoom ahí. Bueno, ya llegaron algunos candidatos de JP. Bueno, parece que ya va a empezar el meeting, ¿no? A ver, nos ponemos acá. O subimos, ¿no? Sí, subimos nomás. A ver, pero no creo, no sé si se va a poder, ¿ah? A ver. Yo creo que hay que intentar subir y de ahí nos vamos. Vamos por acá. A ver. Vamos a intentar subir al escenario. A ver si podemos también, porque no, está muy difícil el hecho de poder ingresar. No, mira, enfoca por ahí. Está muy difícil, ¿ah? Muy difícil. Sí, es el único lugar donde... A ver. Que sea ahí o ahí. ¿Dónde? A ver, vamos a intentar subir acá. A ver, por acá. No, creo que... O nos subimos acá mejor. A ver. Un toque. Perdón. A menos que te puedas subir ahí, pero yo no sé si se puede. Pavel. No, de acá también te puedes subir, pero no está bien difícil. A ver. Es que sí hay un espacio grande aún, pero... Sí. A ver, Notito. Bueno, hermanos, estamos aquí, hermanos, midiendo todo, controlando todo por acá, viendo la manera acá de llevarles a ustedes la mejor calidad, la mejor señal. Viendo la manera, viendo la forma. Estamos en este momento buscando la manera de llevar las mejores imágenes en vivo y en directo desde el cierre de campaña acá en la Plaza 2 de Mayo, en el Centro Histórico de Lima. Muy bien. Bien, hermanos, compartan. Estamos con imágenes exclusivas aquí, en vivo y en directo. Narra. Bien, hermanos y hermanas de La Revuelta, continuamos aquí en esta transmisión en vivo con este cierre de campaña del partido político Juntos por el Perú, encabezado por el señor Roberto Sánchez, y justamente con el respaldo y con la venia del profesor Pedro Castillo. En esta ocasión han venido a presentar a toda su plancha hacia los candidatos de la Cámara de Diputados y también de senadores. Estamos transmitiendo para todos ustedes, compartan la transmisión, envíen por favor por ahí también su like, y si es factible para ustedes también déjennos su cariño a través del número YAPE. Están en este estrado central varios hermanos, hermanas, candidatos a la Cámara de Senadores y también de Diputados. Asimismo hay una lista de hermanos artistas que están amenizando este cierre de campaña. Todavía está una agrupación, Sentimiento San Mateo,
Y bueno, tenemos en la parte del público a las diversas bases del partido político Juntos por el Perú, y en este caso agitando también sus consignas, ¿no? Sube, sube JP, muchos de ellos. Se siente el ambiente festivo, se siente esa esperanza que han depositado varios hermanos que han venido desde diversas bases a esta plaza histórica 2 de mayo para cubrir justamente y participar de este cierre de campaña. Los invitamos a todos ustedes a compartir, a replicar esta transmisión en vivo, porque todo lo que venimos haciendo es solamente por ustedes, para que desde el lugar donde se encuentran tengan la posibilidad de ver este cierre de campaña de uno de los partidos con mayor respaldo en el público de La Revuelta. A pedido de ustedes es que hemos llegado hasta esta plaza 2 de mayo, hoy miércoles 8 de abril, a solo 4 días de las elecciones. Este domingo 12 de abril tendremos justamente ya los resultados en boca de urna a las 4 de la tarde y posiblemente el flash electoral a las 8 de la noche. Y como hemos visto, hay varias organizaciones, asociaciones que han estado aquí compartiendo y por supuesto decidiendo su respaldo, su voto hacia Juntos por el Perú. Hemos tenido también ahí el comunicado de el partido, recientemente es uno de los partidos que ha señalado su adhesión justamente a Juntos por el Perú, lo cual nosotros saludamos y por supuesto también es parte de la estrategia política, legal que se ha venido generando en estos últimos días, ya a puertas de las elecciones. Estamos aquí intentando encontrar el mejor ángulo para que ustedes, hermanos, hermanas, desde sus hogares y desde las regiones, desde el país en el que se encuentran, puedan tener una mejor visión de lo que hoy es este cierre de campaña del partido Juntos por el Perú, encabezado por el señor Roberto Sánchez. Hemos entrevistado a varios candidatos. ¿Cómo se siente tener 68 años? Incluso mejor que cuando tenía los 30. Y te ves elegante. ¿Cuál es tu secreto? Caminata de Tai Chi. Y estamos en este momento haciendo algunos malabares para tener una mejor visión, un mejor ángulo para todos ustedes ahí en sus hogares. Aquí tenemos a nuestro hermano Jorge sosteniéndose de un péndulo, solo un péndulo, para captar lo mejor de este cierre de campañas. Les pedimos que ahí, que tienen solamente con un pulgar y un tap en la pantalla, pueden ustedes darle me gusta a esta transmisión en vivo y por supuesto también dejarnos su comentario. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué les parece las declaraciones que han dado diversos candidatos, tanto a la Cámara de Senadores y Diputados? Y por supuesto también pueden dejar su cariño al número YAPE que figura ahí en pantalla. El número YAPE que de todas maneras estaremos recibiendo el cariño de ustedes, pero ahí como podrán ver, estamos intentando encontrar el mejor ángulo para que ustedes tengan una mejor visión de este evento importante de cierre de campaña. Aquí estamos. Ok. A ver, los comentarios. Se ve oscuro la municipalidad, Paola Luces. Sí, estamos haciendo una denuncia pública. La municipalidad de Lima acaba de enviar a hacer un apagón total acá en la Plaza 2 de Mayo. La Plaza 2 de Mayo normalmente está completamente alumbrada, más aún a las 7 de la noche, pero buscando sabotear el mitin de cierre de campaña de Juntos por el Perú.
partido que está apoyando el presidente José Pedro Castillo Terrones están con las luces apagadas, por si acaso. Bueno, saludos por acá a Elmer Muñoz, saludos a El Patriota, muy bien, a Eustaquio también, a Leli Peter, saludos, a Blanquita Zulema también está por acá, muchas gracias hermana Blanquita, está también, a ver, Elsa Celis, cortaron la luz, nos dice, a Jonathan también, saludos, Roberto Sánchez presidente, Marlene Roberto Sánchez presidente, muy bien, saludos, Ángelo Peña, saludos a todos los que se han hecho presentes, ahí está entrando la vicepresidenta. Vamos a... Si por ahí está Roberto Sánchez, hay que decirle que le permita subir, mano. Ahí está el compañero. Para que suba. Jorge, ahí está el pata. Bien, estamos aquí coordinando para que nos permitan tener el acceso a un mejor ángulo, ya que estamos aún aquí en la transmisión en vivo. Ok. Ya. Verdad, sí, estamos aquí en esa transmisión en vivo. ¿Cómo está, compañera? Sus declaraciones para la revuelta, más de 3,000 personas en vivo viéndola. ¿Cuál será lo primero que usted haga al llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer el planteamiento por una nueva constitución, recuperando la facultad y un derecho del pueblo que nos arrebataron en esta dictadura, que es el derecho al referéndum directo. Vamos el 29 de julio, 29 de julio, creo que el presidente Roberto Sánchez va a indultar a nuestro presidente Castillo y a todos los procesados producto de esta dictadura. Se les va a dar una amnistía para todos ellos. Y creo finalmente, compatriotas, de que es un momento decisivo y de que los pechadores tenemos que llegar al Congreso. Porque este Congreso no es un Congreso de consenso, va a ser un Congreso de guerra por regresar a una democracia. Va a ser un Congreso en donde la disputa principal va a ser el destino del país, en donde la disputa principal va a ser la recuperación a nuestros grandes derechos. En ese sentido, compañeros y compañeras, yo he demostrado nunca arrodillarme ni ante el poder mediático, ni ante el poder económico, ni ante el poder político. Siempre he salido con la frente en alto, porque a mí me acompaña un pueblo, la verdad y la justicia. En ese sentido, hermanos, los llamo a todos a escribir el número 8, sí, el número 8 a Diputados por Lima de Zaire Arias, porque necesitamos pechar a esta derecha asesina, reaccionaria, antidemocrática. No podemos nosotros cimentar las bases del consenso, del diálogo, si primero no exigimos justicia. Justicia por el voto de la gente, justicia por nuestros mártires, sus familiares, justicia transversal para todo el pueblo peruano. Esa es la garantía de que con el 8, estos señores desde el Parlamento, estos delincuentes, no la van a tener fácil. Vamos a luchar frontalmente contra esta gente porque sabemos lo que ellos están dispuestos a hacer y vamos a recuperar en serio lo que es del pueblo. Claro. Una parte y un espacio de lucha definitivamente va a ser la Cámara de Diputados y bueno, quienes están aquí sintonizando el programa decidirán debido a su exposición. Sin embargo, una parte muy importante, decisiva además, incluso por sobre la presidencia, es la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué viene sosteniendo Juntos por el Perú? ¿De qué manera va a hacer frente en este espacio en defensa del pueblo? Bueno, yo sé que por ahí dicen algunos que desde el Senado se va a controlar todo, pero nos olvidamos de que las iniciativas legislativas, es decir, las propuestas del pueblo, van a nacer en la Cámara de Diputados. Entonces, en realidad la Cámara de Diputados va a ser el inicio del cambio social que buscamos. Y por supuesto tenemos que buscar que en la Cámara del Senado tengamos compañeros de Juntos por el Perú, de Juntos por el Pueblo, para que refrenden las decisiones que vamos a lograr, no a través de los negociados detrás de bambalinas, sino a través de la lucha política, porque para eso nosotros nos hemos forjado en el fragor de la lucha, para disputar políticamente con la verdad los derechos de los peruanos y las peruanas, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a disputar en ese espacio de la Cámara de Diputados justamente el control, para que el Perú tenga el control soberano sobre sus riquezas, porque ya estuvo bueno de tanta desigualdad, miseria, discriminación, ya estuvo bueno
de tanta corrupción, de tanta delincuencia y de tanta impunidad. Es por eso que tenemos que buscar no tan solo ser mayoría en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Y en esto yo hago un llamado a la población de Lima a cerrar filas. Necesitamos que lleguemos al Parlamento los más pechadores y pechadoras. ¿Quiénes serían a la Cámara de Senadores? Los más pechadores. Bueno, yo creo que tenemos a muchos compañeros valiosos en la Cámara del Senado, pero en la Cámara de Diputados, compañeros, depende de usted, compatriota, justamente confiar en este proyecto político y escribir el número 8 a diputados. Gracias, compañera. Vamos a entrevistar a Brígida Curo, hermana. Estamos ahorita en vivo para Unancha TV. A ver. Por favor, bajamos los banners, bajamos las banderas, especialmente aquí en el medio para poder hacer la transmisión. A ver, desde Puno, la hermana Brígida Curo, bueno, ¿qué expectativas para este 12? La cantidad de gente que ha venido también el día de hoy. Bueno, en ese momento saludar, hoy en ese momento estoy acá en centro de Lima, de 2 de mayo, Plaza 2 de Mayo, y desde este espacio saludos desde Puno, Quechuas y Aymaras, y por lo tanto también a Perú Profundo, ¿no? Hoy estoy acá, señor periodista, y buenas noches a Perú Profundo. ¿Qué expectativas para este domingo? Y estas elecciones nacionales de 2026 pues ya se va a realizar, sí, por lo tanto hoy está haciendo este cierre de campaña de Juntos por el Perú, cierre de campaña nacional, y por lo tanto creo que de cada región los representantes hoy estamos acá. Y este 12 de abril pues marquen JP y por lo tanto creo que vamos a ganar en primera vuelta. ¿Qué va a hacer usted en el Congreso, en el Senado, cuando obviamente tenga esta obstrucción que hemos visto en estos años a la oposición, ¿no? ¿Usted qué va a hacer? Bueno, yo voy como en la plancha presidencial, segunda vicepresidencia, y por lo tanto también voy como en Cámara de Diputados con número 4. Creo que tiene una propuesta con una claridad. Nosotros vamos a recuperar nuestra patria y vamos a refundar nuestro país. Y por lo tanto también planteamos en la Asamblea Constituyente una constitución política plurinacional. Esa es la alternativa de Perú Profundo, porque el Perú somos milenarios, el Perú tenemos diferentes identidades de nuestra lengua, de nuestros pueblos, más olvidados con esta política corrupta, con esta política neoliberal de 93. Y Pedro Castillo se pronunció también, pero le han cortado el micrófono. ¿Qué opinar de eso? ¿Algún mensaje que quiera dar a las más de 3.000 personas que lo están viendo ahorita en vivo y en directo? El legislativo, el ejecutivo y este Plaza de San Martín, Plaza de 2 de Mayo es del pueblo, no es de los racistas, no es de la política neoliberal. Eso es del pueblo, de los provincianos, de sus hijas y hijas de nuestra patria. Y por lo tanto creo que esta plaza es del pueblo. Tenemos derecho a realizar, por ejemplo, este evento, este cierre de campaña de todas y todos, peruanas y peruanos. Yo preguntaba sobre Pedro Castillo. Hoy se ha pronunciado, pero le han cortado el micrófono. ¿Qué opina usted o cuál es el mensaje? Nosotros, por ejemplo, el voto popular hemos elegido a nuestro presidente Pedro Castillo. El Pedro Castillo, pues, elegido del pueblo peruano, ese voto ya está rechazado, ese voto popular ha sido despreciado. Por lo tanto, nosotros, como Juntos por el Perú, vamos a indultar libertad para Pedro Castillo, porque ningún delito no ha cometido en nuestro presidente Pedro Castillo. Por eso hoy la única alternativa es Juntos por el Perú. Hoy estamos acá. Cuando nosotros ya estábamos en las luchas, en las marchas, las polleras, los sombreros no tenían que entrar a Plaza San Martín ni Plaza 2 de Mayo, porque el porqué de este alcalde metropolitana ha sacado una ordenanza, una amenaza hacia el pueblo más humilde, porque esta plaza es del pueblo, porque cuántas millones y millones lo debe
Por ejemplo, cómo los bienes del pueblo peruano están privatizados y por lo tanto vamos a recuperar nuestros recursos naturales. Vamos a recuperar la democracia, la soberanía y la justicia peruana. Que viva el Juntos por el Perú, que viva nuestro presidente Pedro Castillo. ¿Algún mensaje en su idioma natal para cerrar, solo para cerrar? Cuñita rato, napay cuñita chachini, calantin kay Perú soyuman nescata. Causachon Perú, Jayaya Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está la vicepresidenta. La segunda vicepresidenta. A ver, ya creo que ya no. Ahí está, mira, el Inca. A ver, el Inca está acá. El Parlamento Andino, ¿eh? A ver, Richard, ¿qué tal? La compañera, a ver. Listo. ¿Qué tal, hermana? Compañera. A ver. Sí, ya, a ver, los dos, a ver. Primero la gente quiere escuchar ese de ahí, ¿qué es eso? A ver. Hermano, te hemos visto en la ruta castillista, te hemos visto en varias regiones. ¿Cuál es el sentir? ¿Qué has escuchado hoy? Hermanos, dentro de lo que hemos estado, lo que sí me ha quebrado es que la gente, cuando veían al Inca, la gente decía, ¿y a qué hora viene Pedro Castillo? Y hay gente que no sabe que está preso. Mira, no sabías. Entonces hay gente que, o sea, de repente de los más rincones. Y entonces me preguntan, Inca, ¿a qué hora viene Pedro Castillo? Y entonces eso a uno lo hace vivir el pasado. Porque estábamos ahí esperando en la campaña anterior a Pedro Castillo. Y sí, en momentos sí, pues me cayó ciertas lágrimas porque era recordar una emoción al estar con Pedro Castillo también a nivel nacional. ¿Tú estás postulando para...? Estoy postulando en esta ocasión, gracias a la invitación del presidente constitucional Pedro Castillo, al Parlamento Andino. Así que, hermanos, hay que marcar los 5 logotipos de JP y marcar en la columna de Parlamento Andino que está al final, marcar y escribir el número 5 para representarlos ahí, hermanos, ya que no se habla, el Parlamento Andino no hace presencia. Hermanos, hay muertes, hay asesinatos de nuestros líderes ayaninkas, shipibos en la selva y ningún parlamento andino se ha pronunciado de eso. Nadie de los parlamentos andinos ha hablado de los asesinatos del tiempo de la dictadura de Dina Boluarte, hermano. ¿Cómo es posible? Si son representantes, debieron pronunciarse, hermano, pero no lo están haciéndose. Por eso, por el clamor de la población, el gas natural será nacionalizado para poder beneficiar a todos los peruanos. Se tendrá que investigar las concesiones. Nadie habla de proinversión. Nadie habla de proinversión, pero ahí están las cosas turbias, hermano. También vamos a revisar eso, hermano. Entonces, Parlamento número 13. Marcan el logotipo de JP y escriben el número 5 al Parlamento Andino. Ahí les vamos a representar, hermano. Ahí vamos a hacer patria. Ahí vamos a luchar como hemos luchado en todas las movilizaciones, hermano. Bien, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está el Inca. A ver, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Liliana Susaníbar está como diputado. ¿Qué tal? ¿Cuál es la expectativa para este domingo? Bueno, pedimos a todo el pueblo peruano marcar las 5 JP para diputado con el número 4. Estoy representando a Lima provincia. Las expectativas para este domingo, ¿cómo ve el panorama? Que vamos a llegar a la segunda vuelta. ¿La segunda vuelta? Sí, así es. ¿Cuál es su propuesta? ¿Usted, por qué la gente debería votar por usted? Bueno, yo pido que voten por mí. ¿Por qué? Porque yo voy a velar por mis hermanos agricultores, porque yo vengo desde Huaral. Huaral, la tierra de la agricultura. Yo como trabajadora en una escuela pública, más de 37 años, venimos luchando para que nos paguen nuestra deuda social, para tener un buen sueldo, nuestros beneficios sean escuchados. ¿Algún mensaje para la gente que pide la libertad de Pedro Castillo? Por supuesto, llegando nuestro compañero Roberto Sánchez,
inmediatamente será libertad para Pedro Castillo. Muchas gracias. El número 14 para diputado. O el número 4. Número 4. Gracias. Muchas gracias. Compañera, unas palabritas para la revuelta. Estamos en vivo y en directo en este momento. Usted es candidata también por Juntos por el Perú. Coméntenos, ¿qué va a pasar este 12 de abril? Bueno, este 12 de abril tenemos la oportunidad de devolverle al país los derechos, la soberanía y una verdadera democracia con un país para todas y todos, con un gobierno humano, un gobierno democrático, un gobierno estadista que pueda garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que pueda garantizar cerrar las inmensas brechas sociales que a lo largo de las décadas se han dado. Nosotros vamos a priorizar la salud, la educación. Y sí, la verdad es que ser emprendedor significa trabajar para el jefe más exigente que existe, tú mismo. Por eso, uno de mis mayores logros como emprendedora este año fue haber encontrado una solución que respondiera a mis futuros clientes mientras estoy ocupada o incluso recuperar nuestros recursos estratégicos para que el Perú administre o para que sea parte de, y a partir de ese momento podemos garantizar el acceso y la calidad a los servicios básicos y a los derechos fundamentales. Yo postulo por Lima con el número 6 para diputada. Para diputada. Finalmente, ¿qué opina usted sobre la decisión que ha tomado el señor José Domingo Pérez en la defensa del profesor Pedro Castillo? Bueno, ha sido una sorpresa, pero también una alegría y una satisfacción. Nosotros como mujeres y hombres de derecho abrazamos la justicia y el presidente Pedro Castillo, un hombre secuestrado por sus ideales políticos, necesita de aquellos juristas que puedan defender ese derecho, agotar las vías internacionales y recurrir a una justicia en la Corte Internacional, porque esta situación en el país debe garantizarse con una verdadera justicia, debe garantizarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Muy bien, sus palabras finales para todo el público de la revuelta. Sí, invocamos a todos los peruanos de costa, sierra y selva a sumarse a este gran proyecto. Juntos por el Perú y todos con el pueblo es un partido del pueblo, es un partido que va a gobernar con el pueblo a partir del 28 de julio. Somos personas con experiencia política, con una trayectoria profesional, con un servicio social de 25 años en mi caso. Yo voy al Parlamento, tengo listos 5 proyectos de ley para garantizar la seguridad ciudadana y la economía para todo el Perú. Soy el número 6. En este 12 de abril marcan las 5 JPs y escriben el número 6 para diputada. Estarán bien representados. Gracias, que le vaya bien. Bueno, han sido las palabras de la candidata a diputada Zoila Yauri. Hola. Me estás pidiendo el micrófono. Bueno, estamos aquí viviendo... Hola, son los músicos de Manuel Chaprado que ya va a ingresar al escenario. Tenemos aquí al ayacuchano Manuel Chaprado, mi paisano, por si acaso. Muy bien, hermanos. Estamos en vivo y en directo en el cierre de campaña de Juntos por el Perú. Como están viendo ustedes, hay diferentes postulantes, simpatizantes, hay diferentes militantes, compañeros pues de todo espacio que se aproximan, se acercan en este proceso ya de despedida, porque ya se prohíbe hacer algún tipo de manifestación a partir de mañana. Es la última oportunidad, decirlo así. Y bueno, hay bastante concentración acá en la Plaza 2 de Mayo. Han apagado las luces para sabotear. Felizmente acá la gente está que hace lo posible, lo imposible para poder estar declarando y presentes, ¿no? Acá creo que hay un compañero que quiere hablar, que quiere preguntarle.
¿Qué tal, qué tal? Freddy Osorio, a ver. Estamos con el candidato Freddy Osorio Landa, diputado por Lima, con el número 15. A ver, ¿qué expectativas, candidato, para este domingo? Miren, el domingo estoy seguro que el pueblo se va a volcar a las urnas y le dará el triunfo a Roberto Chávez. Y a partir del 28 de julio, el pueblo tendrá que exigir salud para el pueblo, salud digna para el pueblo. Nosotros aplicaremos los 100 primeros días para someter a emergencia la salud de nuestro pueblo. Muy bien. ¿Y qué opina de la unión de Domingo Pérez al presidente Castillo ahora último? A mí me parece importante de que todo el pueblo peruano se una para poder pedir la libertad de Pedro Castillo, que injustamente está secuestrado en Barbadillo. Y sobre las encuestas que ponían a Keiko, a Porky adelante. Son encuestas, ya sabemos que están infladas para poder esconder la verdadera candidatura del presidente, del futuro presidente Sánchez. Muy bien. Algunas palabras finales entonces, que voten, marquen el número 15, ¿no? Diputado por Lima. Para poder hacer la reforma del sistema de salud, voten por el número 15, marcando la JP, las 5 JPs, es importante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, están las declaraciones de el médico Freddy Osorio Landa, diputado por Lima. Su tarjetita nos ha dado. Bien, Stephanie, ¿qué tal? Vamos a leer comentarios. Ya, a ver, vamos a leer sus comentarios. No se olviden dejar su like, por favor. También pueden enviar su cariño al número YAPE que figura en pantallas. Asimismo, sus comentarios. Estamos aquí ya varias horas en esta transmisión en exclusiva para ustedes y a pedido. Ya en breve estaremos también en vivo y en directo con el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien además estará mañana en el estudio de La Revuelta. A ver, vamos a ver qué dice nuestro público, Pavel. A ver, saludos a Magnus. No creo en las CIO encuestas, nos dicen. Por acá, Alejandro, Pedro Castillo, Libertad. Después tenemos a César Espinosa, no se cuelguen, dice. Muy bien, Pedro Castillo, Libertad. Blanca Príncipe, primera opción, hospitales, la salud está por los suelos. Elizabeth, Pedro Castillo, Libertad. Muy bien. Sánchez, estás en la cima, dice Ever Ciesa. Muy bien. Bueno, acá dicen Belmont y Sánchez a segunda vuelta. Puede pasar. ¿Cómo lo ves? Mira, yo después de toda esta experiencia, sí veo que puede ser factible. Sin embargo, no hay que confiarse, puesto que la ultraderecha, especialmente representado por el fujimorismo, tiene un voto duro en nuestro país, lamentablemente. Esa es una realidad que no se debe perder de vista. Y además, que quienes están apoyando los proyectos del señor Belmont o el partido Juntos por el Perú tienen mucho que ver con ese descontento, con ese rechazo justamente a la aplicación de la Constitución del 93, que ya va más de 30 años y que solamente ha agudizado los problemas de nuestro país y muy en especial de las grandes mayorías. Si es que ellos dos obtuvieran la mayoría de votos que vayan a una segunda vuelta, creo que ahí podría haber una cuestión un poco más sencilla quizá de decidir. Sin embargo, si tuviéramos la participación de una ultraderecha, bueno, ese es un poco más preocupante, ¿no? Es más preocupante. Así que, bueno, eso es lo que pienso, Pavel. Ya sé que no me has escuchado nada. Lo que pasa es que hay un candidato que es de Puno, César Copa se llama, se ha enfrentado a Porky, pues. Él fue el que lo votó a Porky de allá de Juliaca. Claro, claro. En breve tendremos también al hermano César Copa, ¿verdad? Está por aquí, justamente me parece que es representante de los reservistas. Claro, claro. Y estamos... Vamos a meternos. Ya vamos. Dios mío. A ver, permiso. Estamos, sí, buenas noches. Estamos aquí justamente.
Estamos aquí en vivo y en directo para al hermano que lo votó al Porqui de Juliaca. Adelante, adelante. ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cuáles son sus expresiones para este 12 de abril? Sus expectativas para este 12 de abril. Nosotros, el Perú profundo, nuestros hermanos del norte, del centro y del sur, principalmente la nación aymara, no vamos a permitir ninguna imposición que venga de Washington, porque en estos momentos hay una figura jurídica que se ha establecido a partir del presente año 2 de abril, donde el presidente Balcázar ha decretado el siguiente decreto, que es el 003-2026, Defensa Nacional. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que cualquier ciudadano que ponga, digamos, en manifiesto su indignación y su rechazo, inmediatamente la policía y las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de su arma de reglamento, lo cual es totalmente lesivo a la patria, lesivo a la heredad nacional y por lo tanto una violación al derecho fundamental, que es el derecho a la protesta. Están creando una figura, un ensayo, donde estaría el señor cómico Carlos Álvarez para la segunda vuelta y la señora Keiko. Están haciendo un globo de ensayo, nos quieren imponer una candidatura de ese nivel y por lo tanto se han asegurado con esta ley el 2 de abril, en plena Semana Santa, y por lo tanto emplazo al gobierno, emplazo al Congreso de la República, a los honorables congresistas que aún existen, emplazo al Colegio de Abogados, emplazo a los constitucionalistas, abogados, juristas y a todas las organizaciones sociales a que se manifiesten y se pronuncien sobre este hecho lesivo, que es el decreto 003-2026-Defensa Nacional. Y respecto a la soberanía nacional, usted ha mencionado sobre Washington, Estados Unidos, el principal el imperio, ¿no?, que domina y lamentablemente nuestro país viene siendo sometido a este imperio. ¿Qué va a hacer ustedes del Senado por nuestra soberanía? En estos momentos no tenemos una soberanía política. Eso es grave en cuanto al tema que estamos abordando. Por eso digo, 26 años que vengo sosteniendo por una soberanía política. Hoy en día todos los parlamentarios, incluido el presidente, están viendo en una posición de pie juntillas y están obedeciendo todas las órdenes que salen de Washington. Y por lo tanto, se materializa en el tema de cuando Dina Boluarte ha asumido el poder y cuando fue relevado por Gerí ha empezado a concesionar los puertos del sur en manos norteamericanas y por lo tanto el Perú prácticamente es una presa apetecible por nuestras riquezas. Tenemos Chancay, que está el gigante asiático, y tenemos el sur, que está en manos de los americanos, lo cual también es lesivo y por lo tanto este país no va a cambiar ni va a mejorar cuando los hombres y mujeres no estén dispuestos a regalar su vida y a obsequiar su libertad, tal como lo hace el presidente Pedro Castillo. Mira, ahorita estamos más de 3.000 personas conectadas viendo por la revuelta. ¿Cómo ha recibido Puno a López Aliaga? Quería saber también, mucha gente está preguntando por acá. Bueno, no era para menos la reacción patriótica y soberana y con justicia social, y es un derecho de que un asesino, de que un impostor, un charlatán, un señor de esa catadura moral pise nuestro suelo aymara, y por lo tanto Puno ha respondido como merece, y por lo tanto me hago cargo de mis palabras y de mis actos. Puno no es recibido Porqui, no es bien recibido Acuña, no es bien recibido la señora K, no es bien recibido Pepe Luna, no es bien recibido el satélite Carlos Álvarez, no es bien recibido el partido del Casco, que también juega un papel muy importante a favor de los intereses de Washington, y por lo tanto todos esos partidos políticos están vetados. Aquí en el Perú solamente existen dos partidos políticos: el partido de los opresores, el partido de los saqueadores, el partido que quiere recuperar la patria y el partido de los oprimidos. Y por lo tanto, este segmento mayoritario pertenecemos a ese segmento. Queremos recuperar la patria, soberanía, dignidad, honor y justicia social.
Este 12 de abril invoco a los hermanos del norte a luchar y aprender a luchar como la nación aymara. Invoco a los hermanos de la selva, de la costa, sierra, centro, norte y sur, aprender a luchar como la nación aymara, aprender a luchar como nuestros hermanos chancas de Andahuaylas, Apurímac. Ese es el camino y por lo tanto pido a mis hermanos que este 12 de abril cerremos filas y derrotemos en las urnas a la mafia corporativa que ha hecho mucho daño en el país. Muchas gracias, muy amable. Ahí está todo su público también. Sigue. ¡Valiente y combativo! ¡Puno, puno, puno! ¡Valiente y combativo! ¡Puno, puno, puno! A ver, vamos a ver si podemos subir. Pavel, vamos a ver si podemos subir. A ver si podemos subir. Hermano, subimos todo. A ver, un ratito. Solo somos prensa, bajamos, subimos y bajamos. Queremos subir. A ver, ¿dónde está Maraví? A ver, ¿con quién hablamos? A ver. Sí. Solo vamos a subir 2 minutos y bajamos, nada más, para las tomas. ¿Sí? Con Pavel, con lo que permita. Sí, a ver, un ratito, yo. A ver, ¿dónde? A ver, en breve vamos a subir al escenario para ver la cantidad de personas que van a... Solo es un ratito, por favor, para subir. Ven. A ver. El que está con gorro blanco. Ok. Solo vamos a... Sí. No, Unancha TV. No, solo son 2 nomás. Dos nomás. Sí. Dos. A ver. Sí. Orden de Roberto, todos bajan. Bueno, está complicado. A ver. Parece que llegó Roberto Sánchez. Sí, también. A ver. ¿Listo para dominar la tecnología que mueve al mundo? Estudia electrónica industrial y conviértete en el experto que las empresas necesitan. Aprende automatización, robótica y sistemas inteligentes con tecnología de vanguardia. Tu futuro arranca este 17 de abril en nuestro examen de admisión. Asegura tu vacante hoy mismo. En Caja se aprende haciendo. Sí. Gracias. ¿Cómo no vas a subir, hermano? Tienes que estar acá.
Bien, bien, ahí está el cariño de la gente, hermanos. Nos hemos podido estar acá adelante el día de hoy. Aquí también presentes. Gracias, gracias. La cantidad de personas para... Sí, mira, ahí está. Gracias. Bien, bien, gracias, gracias. Muy bien. Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, bien, hermano, cuidado, cuidado. Bien, estamos en este momento recién subiendo, hermanos, por favor, aquí en vivo y en directo, desde la revuelta. Con cuidado. Vamos acá a hacer... Bien, bien, bien. Saludos, saludos. Bien, bien, hermanos, acá en vivo y en directo, desde el meeting del presidente Pedro Castillo. Ahí está, para todos ustedes. Ahí lo tienen, ahí está, hermanos, para que vean esto es lo que está pasando en este momento desde la Plaza 2 de Mayo, en este cierre de campaña de el presidente Pedro Castillo a través de JP. Estamos con la revuelta subidos en este momento acá con Jorge Vimendi. Por favor, compartan, compartan, compartan con imágenes exclusivas, ¿eh? Como pueden ustedes visualizar acá desde este punto de Lima, acá el día de hoy, 8 de abril, que estamos ya se están cerrando, entonces estamos nosotros mostrando lo que pasa. Van acá a tocar Manuel Chaprado también. Y bueno, muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias a todos. Compartamos, mostremos lo que está pasando, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Jorge, mira, mira. Ahora, espera. Ya. Bien, bien, hermanos. Ya llegó. Ya, Roberto Sánchez. Ya. No, pero nosotros nos quedamos acá. No, él me está pidiendo que baje un ratito. ¿También nosotros? Sí, todos. Hemos tenido autorización. Porque él mismo nos ha dicho que no te he dado la autorización. No, Roberto Sánchez. Nos ha dado la autorización también. Sí, hemos hablado con él. Ya, y ahí suben. Ya, no hay problema, no hay problema. Bajamos. Un ratito nada más. Sube el candidato y de ahí ustedes salen. Ya, pero entonces que vayan bajando, ¿no? Para bajar también. No se preocupen. No, ya está llegando. Ya, está llegando el caballo. Más bien gánate con esa. Ay. De acá, pues, está llegando el caballo. Oh, claro. Ya, vamos. Sí. Bien. Ya, con cuidado. Con cuidado. Ya. Bien. Entonces, ¿cómo? ¿Regresamos? Sí, regresamos. Ya, uy, ahora, caballero nomás. Ya. Pasa. Dale, estamos bien. ¿Sabe por qué parte va a entrar? Por la Alfonso Ugarte. Ya, bajen. Pavel. Bien, hermanos. Sí, tranquilo. Sí. Ya le hemos entrevistado ya a César Capo, claro, por supuesto, de Puno. Sí. Claro. Ahí está. Está Walter Ayala también. Cuidado. Ya. ¿Cómo hacemos? Vamos a... ¿Cómo es? ¿Por ahí? Bien. Un momentito. Bien, seguimos acá, hermanos. Mira, todo lo que pasa de la... Bien. Creo que por ahí está Evi, ya, ahora... Sí, pero vamos a regresar. Un momentito, por favor. Permiso. Bien. Seguimos. Un momento, por favor. Ya, hay que seguir. A ver, en breve. Espera. Contesta. En breve va a estar llegando por acá. Un momento. Está por llegar el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, así que vamos a... Muchas gracias. Vamos, seguimos entonces. Tranqui nomás, tranqui. Vamos a... Ya, pero fue su arte por acá. Nos metemos por acá. Bien, seguimos entonces, hermanos. Estamos yendo a las imágenes exclusivas para poder estar con el candidato, en este caso Roberto Sánchez, que está a punto de llegar ahora. Un momento, por favor. Permisito. Vamos a avanzar. Permiso. Muy bien. A ver, atención. De ahí luego ya subimos. Hemos podido estar en vivo y en directo desde arriba. Sí. ¿Cuál? ¿De dónde está?
Oye, hay gente, hay cantidad de gente, hermano. Cantidad de gente. Bien, seguimos. Por favor, compartamos en este momento. Ya, acá, por su parte es esto. Si va a venir por acá entonces. No, por ahí no. Sí, ahí está, claro. Bien, yo creo que está ya en unos minutos Roberto Sánchez. Vamos a estar con las imágenes exclusivas. Por favor, compartan el video, compartan la transmisión. Recuerden de que solo el pueblo, hermanos, salva al pueblo. Estamos aquí en vivo en La Revuelta con Unancha TV. Estamos con Jorge Vimendi en las cámaras. Por favor, hermano, creo que por ahí ya, vamos a estar acá nosotros a la expectativa. Ya, dale. Sí. Roberto Sánchez va a venir con un caballo, así que lo estamos esperando. Por acá nos han dicho que van a hacer imágenes exclusivas, hermanos, que lo van a ver, por favor. Compartan la transmisión. No sabemos por dónde va a salir todavía. Han apagado incluso las luces acá en la Plaza 2 de Mayo. Y estamos a la expectativa, ¿no?, de Roberto Sánchez, que en unos minutos va a aparecer por acá con caballo, nos han indicado. Así que compartan la transmisión. A ver. Ahorita voy a leer también sus mensajes que están mandando al Yape. Ahí los comentarios, superchats también. En breves minutos vamos a estar leyendo. ¿Está viniendo en caballo? ¿Sabe por dónde exactamente? Por su arte, ya, acá hay que cuidar. O sea, ¿por al fondo o...? No, ya debe estar por el hospital, más o menos. Ah, pero está viniendo ya. Sí, Vamos entonces. Vamos. Pero, espera, déjame. O sea, la policía tiene que despejar esto. Ya. Okay. Mira, vamos acá a hablar con el público. Vamos a hablar con el público. A ver, apunta. A ver, buenas noches con todo el Perú, con todo el público revoltoso acá por Unancha TV. Son las 7:53 de la noche, hora Perú. Estamos en la Plaza 2 de Mayo. En este momento nos han informado que el candidato presidencial Roberto Sánchez, actual congresista de la República, está acercándose ya en caballo. Ese es el dato que nos acaban de dar. Ya viene, se acerca y va a pues dar acá su declaración, ¿no? Él, lógicamente, representando al presidente José Pedro Castillo Terrones. Así que, bueno, hermanos, por favor, no vayan a descuidar la transmisión, compartan. Miren, que valga la pena todo lo que estamos haciendo. Ya las compañeras Estefan y el compañero Edo también que nos han ayudado, están desperdigados porque la lucha que se está dando acá también es en redes sociales. La prensa hegemónica, la prensa basura, ya saben que a lo mucho sacará una notita de 10 segundos, 15 segundos y va a morir ahí. En cambio acá nosotros, hermanos, estamos mostrándole minuto a minuto, punto por punto, todo lo que viene sucediendo desde el lugar de los hechos, in situ, como se dice. Así que ya no falta nada, por favor, compartan el video, dejen su like. Ahí hay una cuenta en Yape. Jorge, ¿cuál es el número de Yape? 922-710-894. Repite. 22710-894. Cualquier apoyo, hermano, siempre será bienvenido para seguir nosotros desplegando ese trabajo de manera autónomo, de manera autogestionada, de manera completamente independiente. Así que, por favor, hermanos, estamos ya a la expectativa. Faltan unos minutos, al parecer, y ya llega el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aquí a la plaza, a la mítica, histórica y combativa Plaza 2 de Mayo, en el centro histórico de Lima. Así que bueno, esa es la situación que estamos viviendo ahora. Hay banderas de JP por todos lados y denunciamos que todas las luces con sus reflectores de la Plaza 2 de Mayo han sido apagadas por la Municipalidad de Lima. No, una cobardía total lo que hacen con esta organización política, con los simpatizantes y más aún con todos los que alzamos la bandera de la libertad del presidente José Pedro Castillo Terrones, porque es lo justo, es lo que corresponde. Esto va más allá incluso de temas electorales. Así que por favor, hermanos, compartan, viralicen, ayúdennos de esa manera. Estamos ya a la expectativa, a la espera. Creo que es por allá. Sí, ¿no? Parece que por ahí ha girado. Sí. A ver. A ver, por ahí. Estamos ahí, cerca a lo que se venga. Nosotros, hermanos, estamos a la expectativa. Nos han dado el dato y acá nosotros, para ustedes, desde el minuto 1, mostrando tal cual como son las cosas en las diferentes redes sociales. Acá estamos en YouTube a través de Unancha TV Oficial, el programa La Revuelta. Mañana vamos a estar también en el estudio. No se vayan a perder, estos días son maratónicos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Excelente. Estoy esperando, bueno, esas imágenes, ¿no?, exclusivas
del caballo con Roberto Sánchez, ¿no? Ahora sí, caballo ganador, ahora sí. Claro, no siempre se dice caballo ganador. Bueno, ahí está. A ver, puede ser por cualquiera, puede venir por cualquier lado, ¿eh? Puede venir por cualquier lado. Vamos a ver qué pasa, cómo se manifiesta, cómo va la cosa, como se dice por ahí. Nosotros acá cumplimos con informar desde el lugar de los hechos, Muy bien, vamos a continuar entonces, por favor. Compartan el video, compartan la transmisión. Hay diferentes puntos donde hay compañeros acá de JP que están organizándose, que están ahí también a la espera, a la expectativa de lo que podría suceder, lo que podría pasar. Muy bien, Jorgito, así están entonces las cosas. Por acá, sí, vamos a leer algunos yapes en todo caso, por favor. Importante, la retroalimentación con la población, con la ciudadanía. Luisito, muchas gracias, Lucho. Félix, gracias. Nimbela, gracias. El gran segundo. Pueden dejar su mensaje por ahí, ¿eh? Teodoro, gracias, hermanos. Ekaterina, gracias, hermanita. Estanislao también nos envió un yapecito. Raúl, dice, para Pedro, ¿qué dice? Para Pedro Presidente, soy de Puno. Bien, Raulito, muchas gracias, hermano. Todo aporte suma, todo aporte vale. Bien, Juanita, para rememorar a Pedro Castillo, infaltable flor de retama, ¿no? Claro, como debe de ser. A ver, otro más. A Juan también, Juan. A ver, Juancito. Muchas gracias, José también, gracias. Gracias, Josecito. Y Pablo, gracias, hermano. Por esos apoyos. Muy bien. Bueno, a ver, estamos a la espera entonces de la aparición de Roberto Sánchez. A la aparición de Roberto Sánchez, ¿cuántos conectados? 3.000. Oh, tenemos que llegar a 4.000, Jorge. Esa es la meta. Más de 4.000. Estamos acá en vivo y en directo. La prensa basura no lo pasa. La mal llamada prensa independiente tampoco. Estamos acá nosotros con la revuelta, hermanos. Viene, ya se viene con todo. Va a hacer el ingreso. Se repite. Esto ya lo viví en el 2021. Jorgito, ¿qué está pasando acá? Bien. Se repite entonces la historia, hermanos. Ya está por llegar, creo. Vamos a ver qué sucede, qué pasa, qué acontece. Así están las cosas por acá, hermanos. En esta plaza mítica, la plaza 2 de mayo, ¿no? Así están las cosas, entonces, a ver. No seas abusivo. No, voy a checar. Ah, ya. ¿Cuánto? Agarra. Voy a guardar eso. Hoy tengo mi compañerito que está lanzando como diputado, le puede dar un enlace. Sí, pero estamos a la espera de Roberto Sánchez. Sí. Ahí está. Antauro. A ver, Antauro, malo. A ver. Mayor Antauro, ¿qué tal? Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Expectativas para el domingo, Sorpresa republicana, triunfo total de Juntos por el Perú, porque personifica las dos corrientes más avanzadas. La izquierda más aguerrida que está en castillismo y Juntos por el Perú, y el nacionalismo enocacerista y velasquista. A los que están indecisos, ¿qué le tiene que decir? El último mensaje, Mayor Antauro. Salvar la patria es cuestión de decisión. El 12 de abril todos cerramos puño con Roberto Sánchez, Pedro Castillo y el nacionalismo. Un saludo para la revuelta en vivo y en directo. Excelente nombre, es lo que se va a hacer el día domingo. Una revuelta popular. Gracias, Mayor, gracias. Bien. Ahí están las declaraciones ahí está la compañera. ¿Qué opinas? Bien, veníamos con la delegación de los compañeros de Antauro desde hace una cuadra, un poco más, y bueno, están llegando aún, mire, todavía no han dejado de llegar varias delegaciones. Ustedes verán que en el centro de Lima hay demasiada congestión vehicular, así que han llegado y siguen llegando varias delegaciones, hermanos, hermanas, ya han visto toda la toma panorámica que Pavel con Jorge han tenido acceso desde el escenario principal. Y bueno, estamos cumpliendo esta labor a pedido de ustedes, hermanos revoltosos y revoltosas. Así que no dejen de dejar su like, es una manera de apoyar este trabajo. ¿Sabes la última o no? ¿Cuál? Que va a venir Roberto Sánchez en caballo. ¿En caballo? ¿No sabías? No sabía. Sí, ya convocando a la gente que viene con todo. Bien, entonces ya tenemos el anuncio del ingreso del señor Roberto Sánchez, quien ingresará en un caballo al estilo del profesor Pedro Castillo del 2021.
Hoy tendremos el ingreso apoteósico, magistral, del señor Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú. Muy bien, hemos estado también en el estrado, viendo más o menos todo el panorama. Hay un sabotaje total. ¿Dónde están las luces, Stephanie? Ay, apagadas. Sí, sí, sí. Han apagado todas las luces de la Plaza 2 de Mayo. Es un sabotaje de parte de esos miserables que están en la Municipalidad de Lima, que es la gente de López Aliaga. Ya sabemos quiénes son Renzo Gallardo y todos esos sinvergüenzas. Para eso sí sirven esos sinvergüenzas. Pero bueno, seguimos acá. Igual mucha gente tiene mucha expectativa. Están con el ánimo hasta el tope en relación a lo que pueda pasar este domingo. ¿Ya te convenciste por quién vas a votar? Bueno, hermano. Me agarra así fría. A ver. Vamos a seguir comentándoles, hermanos, hermanas. Yo en particular tengo, con justa razón considero, una fuerte discrepancia con este proceso electoral, puesto que considero que, primero, que no serviría de mucho, porque al final quienes hacen la historia somos nosotros, el pueblo en las calles, en unidad, y siendo obviamente mayoría, claro. Este proceso electoral, como le llama el Estado, la fiesta de la democracia, no es más que un teatrín en la que cada 5 años nos convocan a las urnas a estampar nuestro voto, pero que luego no respetan, como ha sucedido con la elección que la mayoría del pueblo peruano le ha dado al profesor Pedro Castillo. ¿Y dónde está él ahora? En prisión. ¿Por qué? Por no someterse a los grupos de poder. Y no solo él, también hemos estado afectados justamente por esta política de persecución y represión, de terruqueo contra los disidentes políticos. En mi caso, como parte del caso Ayacucho, junto a mí tenemos otros hermanos. Tenemos casi 80 hermanos asesinados, centenares de heridos, y sobre todo eso, me parece que toda esta convocatoria a las elecciones no son las más justas, no son las más adecuadas, no representan exactamente democracia. Por esa razón, yo expreso mi total desacuerdo con este proceso electoral, que mucho dolor, que se viene llevando adelante sobre el dolor, sobre la sangre de nuestro pueblo. Sin embargo, respeto y apoyo que haya todo este respaldo a candidatos, en este caso con tendencia a la izquierda, defensores de los derechos del pueblo, de los derechos también fundamentales. Asimismo, que haya propuestas de la Asamblea Constituyente, porque eso es lo que nos han señalado, que quienes pedimos Asamblea Constituyente o nueva Constitución somos terroristas. Nada más que falso, que todo lo que han venido declarando, y con esos argumentos nos vienen procesando a 8 hermanos ayacuchanos, 4 quedamos en la causa penal. Y bueno, esa es la razón. Espero, hermanos, hermanas revoltosos que nos están viendo, comprendan esta postura mía en particular de desacuerdo, porque este va a ser un proceso electoral altamente antidemocrático por donde se le vea. Entonces, esa es mi opinión, hermanos, hermanas. No hemos pedido, es más, en un referéndum anteriormente hemos señalado nuestro desacuerdo con la bicameralidad. ¿Y ahora qué vamos a elegir? Un Congreso con doble cámara. No es democrático. Nosotros hemos elegido al profesor Pedro Castillo. ¿Cómo está? Claro, claro. ¿Y dónde está? Está en prisión. Nosotros lo elegimos como presidente. Vamos a escuchar aquí algunas opiniones. ¿Cómo está usted? ¿Qué le parece? ¿Tiene definido su voto para este 12 de abril? Bueno, estoy muy contenta de que la gente está por acá asistiendo, porque es una cuestión de justicia apoyar a Roberto Sánchez. Yo creo que el presidente Castillo tiene derecho a ser defendido por un pueblo que confió en él y no le han permitido que él cumpla lo que prometió, como es educación para todos, salud para todos. Entonces iba a revisar las concesiones mineras, entonces definitivamente pues estaba atacando intereses muy grandes, ¿no?, en favor del pueblo. Entonces es la oportunidad que ahora Roberto Sánchez pues cumpla con su promesa de Castillo, ¿no? Eso usted ya tiene definido, yo sí. Muy bien, muy bien. A los que no están decididos todavía por quién votar, ¿qué les diría? Estamos casi 4,000 personas en línea en este momento viendo esta transmisión. ¿Qué mensaje les daría usted? Yo pienso que ahorita el pueblo tiene que pensar que tener mayoría en el Congreso es muy importante, porque un congresista que va por más ideas que tenga, por más buenos proyectos que tenga o buenas fiscalizaciones, si no tiene mayoría en el Congreso,
no va a poder hacer nada. Entonces es momento de que cerremos filas para que el Congreso tenga mayoría y así poder modificar la Constitución y hacer leyes que favorezcan al pueblo. Yo creo que eso tenemos que pensar, es la oportunidad única, porque después ya se olvidan del pueblo, que nos hagamos sentir. Sí. Muchas gracias a usted. Gracias, que les vaya bien, gracias. Estamos... ¿Cómo? ¿Qué cosita? Ah, ok. Vean. Sí. Sí, ven. Ven. Vamos. Vamos, en vivo. En vivo y en directo. Se viene. Con fuerza. No vamos. ¿Ah? Llámalo a Jorge, Stephanie. Llámalo a Jorge por WhatsApp. Sí. A ver. ¿Qué está pasando? Ya creo que ya lo vi. Bien. Vamos a ver qué pasa. Miren, esto estamos en vivo y en directo. Por favor, colaboren, hermanos. Compartan, dejen su like. Ayúdenos de esa manera. Tenemos que seguir avanzando, construyendo. Si no es ahora, ¿cuándo, hermanos? Por favor, compartan. Ayúdenos de esa manera, repito. Estamos en vivo y en directo desde el centro de Lima. Ya estamos acercándonos a donde está, pues, la llegada del actual candidato presidencial de Juntos por el Perú. Partido que en este momento está recogiendo el clamor, pues, ¿no?, de el presidente José Pedro Castillo Terrones. Y bueno, al parecer ya está a un par de cuadras Roberto Sánchez, ¿no?, que se nos indican y nos dicen que viene, pues, a caballo. Ese más o menos es la postura, el posicionamiento, o no sé si es una emboscada. Nos han hecho venir hasta por acá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, pero vente. Vamos a ver. Sí. FR contra. Esta cosa se me va saltando como conejo. Bien, hermano, por favor, ahí compartan, ayúdenos en este momento. Ya se viene. Ahí está. ¿Está bien? Bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Te toca a ti. Pero pasa esa vaina. Pero vamos corriendo. Hola. Bueno, estamos a unas cuadras de la llegada de Roberto Sánchez, que está con caballo. A ver, si hay buena cobertura por acá. A ver, vamos a ver. Estamos en vivo y en directo. La llegada de Roberto Sánchez. Alejandro Muñante, senador nacional con el número 3. A ver, llega acá. Ahí está Roberto Sánchez, ¿ah? Roberto Sánchez. Está en un caballo con el hermano de... Pero enfócalo, ¿qué? Perfecto acá. No, perfecto, pasa. Madre causa. A ver. Bien. Madre. Agarra esto, pero... ¡Avancen! Tenemos que hacer una fila así, hermano. Una fila, por allá. Che, su madre. Ahí está. Imágenes en exclusivas de Roberto Sánchez. ¿Sí? Por favor. A ver. Oye, Maya, ¿qué fue? A ver. Estamos con Roberto. A ver.
Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión, por favor. Sí, sí. A ver. Cuidado te caes, ¿ah? Cuidado te caes, cuidado te caes. Bueno, ahí está. Roberto Sánchez con el hermano de Pedro Castillo, que llegan a 2 de mayo, a la Plaza 2 de Mayo en caballo. Sí. Roberto Sánchez no nos ha dado acceso, no sé. Oye, dile, a ver, espérate. Bien, estamos acá directamente con Roberto Sánchez. Pero es que ahí no hay nadie. Pues. Un momento. Bien, estamos... Sí. Ya, bien, estamos... A ver, ya, mira, estamos en ese momento. ¿Quién ingresar? Sí, mañana la vamos a entrevistar. Ya quedamos mañana para entrevistar. No hay nadie adentro. Pero ¿cómo te vas a meter? ¿Cómo hay gente que se está metiendo. Ya. Pero, oye, tenemos el acceso. Ya. ¡Roberto! No creo que se va a poder. ¡Roberto! ¡Don Roberto! Oye, hermano. ¡Roberto! No creo que se pueda. Sí, podemos entrar. Ya. Bueno, estamos acá, que acaban de ver ustedes a Roberto Sánchez en este momento. Lo acaban de ver ahí. Está con el hermano del presidente Pedro Castillo, ¿no? Con el hermano Mercedes Castillo Terrones también están ahí, ambos, ¿ah? Y atrás también vemos a su vicepresidenta. Bueno, esa es la situación en vivo y en directo, la revuelta, hermanos, por YouTube, Unancha TV. Compartan en este momento. Somos los medios de comunicaciones que están en el lugar de los hechos, mostrando este momento histórico aquí con Roberto Sánchez. Como lo pueden ver ahí ustedes entrando en caballo, emulando la llegada de Pedro Castillo en el 2021, antes pues de la victoria de... ¿Podemos entrar? Levanta la mano. Don Roberto, ¿podemos entrar? ¿Podemos entrar? ¿Qué tal? Bueno. O sea, para poder grabar. Sí. Bueno. Bien. Ahí está. No te saca, te el gorro. Ah, sí, no, que ni se da cuenta. Bueno, sí. Bien. No, tranquilo. Bien. Estamos acá, hermanos, en vivo y en directo, entonces con la revuelta, por favor, compartan. Fíjense estas imágenes de calidad, hermano, que estamos trayendo aquí nosotros en vivo y en directo, repito, desde una cuadra acá en Gran Avenida Alfonso Ugarte, una cuadra de la Plaza 2 de Mayo, hoy 8 de abril 2026, a 4 días del domingo 12, día de las elecciones generales en el Perú. Está entrando Roberto Sánchez junto con el hermano de Pedro Castillo Terrones, histórico, ¿eh? Esas imágenes son históricas, Jorge, son históricas acá para la revuelta, desde el lugar de los hechos, repito. Bien, 4.000, compartan, hermanos, en este momento, viralicen. Estamos viendo momentos históricos en el Perú, así que por favor, ahí apóyennos, compartan el video, la transmisión. Esta es la situación que estamos viviendo ahora, así que ayúdennos, por favor, ayúdenos a continuar, a avanzar. Seguimos acá nosotros mostrándoles las imágenes con las cámaras. Jorge. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el curso intensivo. Por favor, viralicen, comparten, cobertura total, por favor, compartan. Y si valoran el trabajo, apóyenos. Ya, vamos a avanzar. Tranquilo. Estamos por acá. Sí, seguimos avanzando. Estamos avanzando. Bien, seguimos. Tranquilo. No, sí, tranquilo. Bien, estamos acá ya a la llegada de... estamos avanzando en este momento en la llegada de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. Ya, esa es la situación. Así está, ahora mismo, hoy repito, 8 de abril 2026.
2026. Se repite la historia, hermanos, igual que en el 2021 con el presidente José Pedro Castillo Terrones, en esta oportunidad con Roberto Sánchez representando al presidente en cargo de él junto con su hermano José Mercedes Castillo Terrones también presentes, ambos los dos, como pueden ver, están con el típico gorro chotano, el típico gorro cajamarquino. Hermano, por favor, exclusivo, La Revuelta para todos ustedes, ahí lo vemos, ahí están en este momento, así que solo lo que nos queda, hermanos, es compartir, mostrar. Fíjense, este es el panorama. La prensa basura no existe, como tampoco pasó en el 2021. Prensa hegemónica no hay, prensa corporativa capitalina, la prensa mermelera, la mal llamada prensa independiente tampoco está. Acá la prensa popular desde las calles, hermanos, acá lo pueden ver ustedes. Para todos, ¿ah? Fíjense, hermanos, compartan. Esto está pasando hoy, 8 de abril, aquí en in situ, del lugar de los hechos, a una cuadra de la Plaza 2 de Mayo. Nos encontramos con La Revuelta, hermanos. La llegada de Roberto Sánchez, que está ahora candidateando a la presidencia de la República con Juntos por el Perú. El actual congresista también ha recibido el encargo del presidente José Pedro Castillo Terrones, ha recibido incluso el sombrero chotano clásico en él para poder pues representarlo de esa manera a nivel nacional. Jorge. Muy bien, seguimos acá entonces. Coyunturalmente acá, en este momento, mostrando, visualizando. No va a pasar nada. Tranqui nomás. A ver, ayúdanos acá. Bien, hermanos, hermanas, estamos aquí en vivo y en directo buscando el mejor ángulo para que ustedes puedan ver de la manera más real y en buena calidad desde Alfonso Ugarte, ya ingresando prácticamente a la Plaza 2 de Mayo, histórica plaza en la que viene haciéndose ya el cierre de campaña del partido Juntos por el Perú, encabezado por el señor Roberto Sánchez. Sí. Estamos aquí registrando lo mejor de este ingreso, montado en un caballo al lado del profesor. ¿Qué? Y estamos aquí, hermanos, hermanas, y registrando el ingreso en vivo y en directo, en exclusiva para Unancha TV, junto a todos los revoltosos, con el equipo de La Revuelta aquí en el ingreso apoteósico del señor Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú. Compartan esta transmisión, las tomas exclusivas solamente para ustedes, hermanos y hermanas. Está haciendo su ingreso el candidato presidencial Roberto Sánchez, acompañado del hermano del profesor Pedro Castillo, José Mercedes Castillo Terrones. Estamos aquí cubriendo los pormenores de este cierre de campaña en la que se siente el furor, el fervor de todo el pueblo que ha decidido ya su voto por Juntos por el Perú y que hoy se ha convocado a esta plaza histórica para apoyar y respaldar la candidatura del señor Roberto Sánchez. Juntos por el Perú, conjuntamente con sus aliados, en este caso el etnocacerismo, se encuentra en esta plaza histórica 2 de Mayo haciendo su ingreso, en este caso el señor Roberto Sánchez acompañado del señor José Mercedes Castillo Terrones, ambos en un caballo con el sombrero chotano, acompañado de miles de compatriotas. Y esta es el ingreso a la Plaza 2 de Mayo. Las consignas que se vienen agitando, principalmente Castillo Libertad, Nueva Constitución, asimismo que en primera vuelta será elegido el señor Roberto Sánchez. Roberto Sánchez está haciendo su ingreso a la Plaza 2 de Mayo. Plaza 2 de Mayo. Roberto Sánchez, acompañado de miles de hermanos. ¡Roberto Sánchez, presidente! Esa es la consigna de los hermanos y hermanas. Este es el ingreso. José Mercedes Castillo Terrones sobre un caballo. El mismo modo el señor Roberto Sánchez, montados en su caballo, al mismo estilo del profesor Pedro Castillo, que en su cierre de campaña el 2021
del mismo modo hizo su ingreso magistral. Hermanos, hermanas, compartan esta transmisión, las tomas exclusivas en medio de todo un sinnúmero de cámaras, seguidores, un cordón de seguridad. Estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo para ustedes, haciendo todo el esfuerzo que demanda para llevarles lo mejor de este cierre de campaña. Compartan esta transmisión, pueden enviar también su yape al número que ya figura en pantalla. Todo el trabajo que venimos desenvolviendo justamente para llevarles lo mejor, arriesgando aquí algunas cuestiones porque nos vienen empujando. Sin embargo, estamos aquí para ustedes con lo mejor y con las tomas exclusivas. El señor Roberto Sánchez haciendo su ingreso, acompañado del candidato al Senado por el número 1, Senado Nacional, José Mercedes Castillo Terrones, ambos haciendo su ingreso representativo y también en representación del profesor Pedro Castillo. Bien, bien, hermanos, acá seguimos desde la Plaza 2 de Mayo, compañeros revoltosos, imágenes inéditas, la prensa basura nunca lo va a hacer. Aquí nosotros, en este día histórico, 8 de abril, se repite nuevamente lo que pasó en el 2021, la llegada histórica de un candidato a la presidencia de la República del Perú, a caballo, hermanos, con sombrero. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento en la Plaza 2 de Mayo con Roberto Sánchez. Aquí desde La Revuelta, compatriotas, comparte, viraliza, ayuda, difunde. Ya, cálmese, muchachos, cálmense. ¿Cuánto voy a agarrar? Compartan, hermanos, estamos aquí en plena transmisión, el ingreso fenomenal, con bastante algarabía y acogida de los hermanos simpatizantes y militantes de JP. El señor Roberto Sánchez acompañado del señor José Mercedes Castillo Terrones, ambos montados en un caballo, hoy hacen su ingreso para dirigirse en este cierre de campaña ante las elecciones del 12 de abril. Compartan esta transmisión, denle like y envíen su colaboración, su cariño al número yape que figura en pantallas. Aquí Jorge con las mejores tomas desde Unancha TV, La Revuelta, para ustedes, hermanos y hermanas que nos ven en diversos puntos del país y por supuesto también desde otros suelos del planeta. Así que compartan esta transmisión, compártanlo ya. Están haciendo su ingreso, se siente el furor, se siente el respaldo de miles de personas convocadas hoy en esta plaza histórica, Plaza 2 de Mayo, en la que se han convocado para dar el cierre de campaña. Compartan, hermanos y hermanas, tenemos ahí un número yape al que pueden hacer su envío, enviarnos su cariño. Estamos aquí con imágenes exclusivas para La Revuelta, el señor Roberto Sánchez montado a caballo y acompañado de su representante, el hermano del profesor Pedro Castillo Terrones, se encuentra también en un caballo con el sombrero chotano, representando a ese pueblo rural, a ese pueblo postergado y olvidado que durante décadas ha soportado las infamias y las calumnias que el Estado y en este caso la derecha y ultraderecha ha venido aplicando sobre el pueblo. Elegimos al profesor Pedro Castillo Terrones y nos han permitido gobernar, y hoy Juntos por el Perú viene dando bajo el respaldo del profesor Pedro Castillo, se viene empinando hacia estas elecciones del 12 de abril en el que buscan el respaldo para llegar al gobierno bajo la presidencia del señor Roberto Sánchez y por supuesto toda la plancha de parte de toda la plancha, en este caso para la Cámara de Senado. Sí. Estamos aquí enfrentándonos a todo el cordón de seguridad, a la multitud que nos empujan, que nos aplastan, pero todo lo venimos haciendo por ustedes, hermanos, para que tengan los pormenores de esta transmisión, de este cierre de campaña de uno de los partidos que ha venido tomando
mayor acogida, que está ingresando a las familias rurales, a las provincias y a las regiones, lo que la gran corporación a través de sus encuestadoras no han querido visibilizar. Hoy la revuelta a través de Unancha TV viene cubriendo el respaldo que las encuestadoras y los medios hegemónicos mermeleros no han querido visibilizar. A nivel nacional e internacional se siente el respaldo a Juntos por el Perú, organización política respaldada y bajo la confianza del profesor Pedro Castillo. Compartan esta transmisión, hermanos y hermanas, denle like y por supuesto también envíen su cariño al número YAPE que figura ahí en pantallas. ¡Saludos revoltosos! Aquí desde la Plaza 2 de Mayo, plaza mítica histórica, en esta lucha con... ¿A dónde vas a ir? A ver, un momento. A ver, ¿a dónde? Tranqui. No, ahí está, dándome su sombrero, weón. Oye, pero... Ya, tranquilo. Yo agarro. Va. Compartan, amigos, imágenes en exclusivas aquí en Unancha TV La Revuelta. Ahí está. A ver. Igual vamos a subir nosotros, Vamos, corre. Imagen exclusiva, la llegada de Roberto Sánchez aquí en el escenario. Ahí está. No se puede pasar, hay empujones. A ver. Mi estimado. Bueno, no se puede pasar. Tal toda. A ver. Listo. A ver. Llega. Ahí está. No, están empujando. No se puede. Ahí está. Roberto Sánchez acaba de llegar al estrado, al escenario. Bueno, ahí está. Hace su entrada Roberto Sánchez. A ver. Sí. A ver, vamos a esperar un momento para subir. A ver. Bueno. Nos damos la vuelta entonces, creo, ¿Qué podemos esperar? Así como está, no creo, ¿eh? Hay bastante gente. Ahí está la hija de Castillo, creo que ha venido. No, está complicado ingresar. Vámonos a la espalda, creo,
Ya, el cable que te di. También se hace presente el hermano de nuestro máximo líder, José Mercedes Castillo. Vamos a la espalda, nomás, caballero. Vamos, caballero. Bueno, vamos a... ¿Podremos subir ahí? Pero está fuerte, mira, está... No se puede ingresar ahí. A menos que nos subamos allá. Vamos nomás a la vuelta nomás. Caballero. A ver, pero vamos rápido porque ya va a presentarse, bueno, Roberto Sánchez, ¿no? A ver. Compañeros, también está presente aquí la hermana de nuestro presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de Irma Castillo Terrones. Roberto Sánchez. Que se escuche, compañeros. Roberto Sánchez. Pedro Castillo. Roberto Sánchez. Roberto. Amigo, no se puede acá. el pueblo está contigo. My ex-wife invited me to her wedding. I've been without her for 1 month doing Tai Chi walking, 7 minutes every day. Compañeros, les pedimos para este evento que sigamos las indicaciones. Compañeros, bajamos las banderas, compañeros, bajamos las banderas para escuchar los mensajes. Compañeros, bajamos las banderas. Le pedimos al parlante, por favor, que nos acompañe en las arengas, pero mantengamos la calma. Compañeros, respetemos, por favor, el espacio de 2 metros o 1 metro. Compañeros, bajamos la bandera, por favor, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el acto protocolar, compañeros. Vamos a comenzar con el acto protocolar, compañeros. Y vamos a iniciar este evento acordándonos en primer lugar de nuestro Padre Dios. Y para eso le vamos a pedir que se haga presente y nos acompañe el Padre Luis Basalar. Fuertes los aplausos para él. Jesús de la historia, el Jesús que dio su vida por el pobre, por el humillado, por el oprimido, hoy se hace presente en esta plaza para salvar al Perú. Y decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Pedro Castillo, Roberto Sánchez,
saludo de las comunidades cristianas, de las comunidades altoandinas, de las comunidades católicas, que hoy se ponen de pie para representar con el voto espiritual al próximo presidente, Roberto Sánchez. Mi saludo para el presidente Pedro Castillo, que en la cárcel está secuestrado. Hoy, Roberto, tienes esa gran misión de liberar a tu hermano con el voto popular. Y con el saludo de los BRICS, de Brasil, de Rusia, de India, de Sudáfrica y de China, vas a ganar. Dios te bendiga. Muchas gracias, padre Luis Basadar. En ese momento le está bendiciendo, porque también es un hermano que ha estado dentro de la comunidad de los Camilos, que profesa la fe cristiana católica. Es un hermano que predica también la teología de la liberación, de la lucha por sacar a los pobres de la pobreza. Gracias, padre Luis Basadar. Compañeros, en ese momento, compañeros, les invito a sacarse el gorro, a sacarse el sombrero, porque vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Para eso, les pedimos, por favor, compañera, vamos a cantar el himno nacional con todos. Saludos al frente, saludos. Lo siempre seamos, lo siempre. Su luz en el sol. Faltemos al voto solemne que la patria ¡Viva el Perú, compañeros! fuerte. ¡Viva el Perú! Compañeros, en ese momento vamos a hacer un minuto de silencio. Compañeros, vamos a hacer un minuto de silencio. Perú, Juliaca, Puno, Ayacucho, Cusco, porque de ellos siempre se acordó nuestro líder, el presidente Pedro Castillo Terrones. Ustedes, un minuto de silencio. Compartan, compartan, hermanos. Ayúdenos, viralícenlo.
Muchas gracias, compañero. ¡Viva los mártires del sur! Escuche, la sangre derramada. La sangre derramada. La sangre derramada. Compañeros, siguiendo con el programa, vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera. La recibimos con fuertes palmas. Hermanos y hermanas de todo el Perú, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar hoy aquí presente. Junto a ustedes. En segundo lugar, quiero hacerles llegar un cordial saludo a nombre de toda mi familia. ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo! En primer lugar, me siento muy orgullosa de ser ¿Cuál es la única bolsa del mundo que mueve billones de dólares al día? Si respondiste la Bolsa de Valores de Nueva York, estás en lo cierto. Quiero invitarte a 3 días de clases en vivo y en directo. 3 días de nuestro lado. El pueblo está de nuestro lado. De nuestro lado, compañeros. Estoy segura de que nuestro próximo presidente va a ser el compañero Roberto Sánchez. Y en su primer día de gobierno va a liberar al presidente del pueblo, José Castillo Terrones. ¡Bravo! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! De esa manera recuperaremos el gobierno del pueblo. Seguiremos con todo el plan de gobierno que quiso hacer el presidente Castillo, tanto para los profesores, tanto para los encarcelados, tanto para los pobres de este país y de los diferentes miembros de trabajo que están en casa. Nos acordaremos de todo aquel pueblo que lo llevó a la presidencia nuestro presidente Castillo y que hoy está aquí con nosotros, porque somos gente del pueblo y estamos al servicio de nuestro pueblo. Hago un llamado muy especial a todos nuestros coordinadores, a todos nuestros personeros. Cuidemos el voto este 12 de abril. ¡Vamos por la victoria, compañeros! ¡Vamos! ¡Sube, sube, JP! 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 Solo le quiero decir al presidente Castillo que este proyecto encaminado ya está por cumplirse. Quiero agradecer desde aquí a todas las regiones de nuestro país, a cada una que hemos llegado, nos han abierto los brazos y nos han hecho sentir como en casa.
Sé que muchos no están hoy aquí presentes, pero nos llevan en su corazón y a través de las pantallas nos están... Algo muy especial para cada uno de ustedes. Me despido. Muchas gracias, Lima. Muchas gracias, pueblo, tú que nunca te has rendido y sigues hoy aquí. Muchas gracias a toda la región. Muchas gracias a todos los que nos ven por las redes sociales. Roberto Sánchez, presidente. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado. ¡Bravo! Un solo corazón. Y Castillo, un solo corazón. Ahora tenemos las palabras de alguien muy cercano, sangre de la sangre de nuestro líder. Y estamos hablando de José Mercedes Castillo Terrones. ¡Fuerte los aplausos! Queridos hermanos, buenas noches, pueblo de Lima. Buenas noches, hermanos. Queridos hermanas y hermanos. Queridos hermanas y hermanos. Compañera Analí. Compañera Analí, mujer andina, mujer que representa. Compañera Pulo, de la hermosa región de Puno que está presente representando a la mujer andina. Viene de la engreída, la hija de Pedro Castillo, hija de la señora Lilla Paredes, hermana de Alondra de Arno. Esto es tu pueblo, hermana Irma. Bájate hoy. Sangre de Pedro Castillo. Hermana, no te rindas, aquí estamos para defender nuestro pueblo. Hermanas y hermanos, quiero decirles, en esta noche bendita, junto a todos nuestros hermanos que están acá, hacer llegar el saludo profundo con ese abrazo fraterno del maestro, líder, rondero y campesino y agricultor Pedro Castillo. Reciban ese abrazo y ese cariño y ese saludo fraterno, hermanos. Vuelve IA 3 en 4, 4 clases en directo, 0 tecnicismos, 0 relleno, IA real, de verdad, para personas reales. De 0 a IA en 4 días, con certificado de asistencia, aunque no tengas ni idea, aunque no seas programador y aunque creas que ya vas tarde. Porque en IA 3 en 4 vas a aprender a usar ChatGPT y muchas otras inteligencias artificiales bien, a descubrir herramientas que hacen todo por ti, a ahorrar horas, a multiplicar tu productividad y lo mejor es que también vas a entender cómo aplicar la IA en tu vida real, sea cual sea. Conmigo, Jordi, con mi compañero Armand y con invitados de primerísimo nivel. Pulsa en el botón para conseguir tu plaza totalmente gratuita y llévate de regalo la guía con los 7 errores al empezar con la IA y 12 recursos más antes de las clases. Te esperamos en IA 3 en 4 para avanzar 3 años de tecnología en tan solo 4 clases. Aquí está tu sangre, aquí están tus hermanos, aquí están tus hermanas y tus jóvenes y tus alumnos, querido hermano Pedro Castillo. Han querido secuestrar al pueblo, han secuestrado a Pedro Castillo, pero quisieron sacarle el corazón sin poner anestesia. Y esa herida no sana fácil, esa herida sanará
liberando a nuestros hermanos que están injustamente encarcelados. Esta herida sanará encontrando justicia para sus hermanos que fueron fusilados por nuestros policías y las Fuerzas Armadas por orden de una señora que ustedes conocen. ¿Cómo dormirá esa señora matando a su pueblo? ¿Cómo dormirá esa señora encarcelando a su pueblo? Mientras que no se haya justicia, la herida del pueblo no va a sanar jamás, queridos hermanos. Esto es el pueblo, esto es la lealtad, esto es el amor, esto es el cariño que nace desde abajo y la lucha nunca va a terminar mientras que no logremos la libertad de nuestro pueblo, queridos hermanos. Les hablo de corazón, tengo el sentimiento y tengo la razón y nadie me puede callar, queridos hermanos, porque soy peruano, soy hijo de padres andinos, soy hombre de Chacra y esto es el pueblo. ¿A dónde? Por favor. Mira acá, mira. ¿Cómo que no tiene? Gracias, queridos hermanos. Les quiero decir ante esta plaza pública a todos nuestros hermanos que están en este día se han dado cita. Gracias por esperarnos. Y quiero decirles, hermanos, ante ustedes, hemos recorrido la mayor parte de nuestro país, hemos llegado hasta los rinconcitos más escondidos de nuestra patria, donde no hay los servicios básicos, donde ese pueblo sufre sus vías de comunicación, sus costas médicas, los maestros en sus escuelas abandonados, de toda clase hemos encontrado la precariedad de nuestro pueblo. Y gracias a esos hermanos donde hemos ido no nos ha faltado un vaso de agua, no nos ha faltado un plato de comida, queridos hermanos. Hemos tenido ese cariño, ese abrazo, pero también hemos encontrado lágrimas, hemos encontrado ese sentimiento, pidiendo la justicia y pidiendo la libertad de Pedro Castillo. No lo pide la libertad solo su familia, lo pide el pueblo, queridos hermanos. Y quiero decirles, hermanos, acá está este pueblo. Los que son del pueblo siempre van a estar al lado del pueblo. Acá no hay espacio para traidores, acá no hay espacio para desleales, queridos hermanos. Los desleales y los traidores ya se desenmascararon, están en otro espacio, están allá pues de repente, ya no poniéndose sombrero, estarán poniéndose casco, estarán poniéndose gorro, estarán vestidos de verde, estarán vistiéndose de rojo. No sé, ¿puedes bajar un poquito de trípode, por favor? Un poquito nomás, por favor. Esto es el pueblo, queridos hermanos. Ponte acá en el medio. Y el pueblo, Eso, ahí. solo el pueblo salva al pueblo. Hermanos, les quiero decir, las necesidades de nuestro pueblo es inmensa. A nosotros no nos trae apetitos personales. No tengo los títulos para ganar un sueldo, queridos hermanos, pero tengo la memoria, tengo el sentimiento que nuestro pueblo quiere justicia, quiere obras, quiere pues un sueldo que pueda hacer que satisfaga a la familia. A nuestros agricultores, a nuestros maestros, a nuestros jóvenes de la Universidad de la Molina Agraria de Lima, que tienen que llegar a todos los rincones para asesorar a nuestros agricultores. De todos los rincones de nuestra patria, hermanos, piden grito de salvación, grito de libertad. Ese hambre y sed de justicia no va a parar, hermanos, mientras que no logren el objetivo. Con nuestro compañero Roberto, ese pacto, ese amor, ese cariño y esa alianza que ha hecho con Pedro Castillo, que no nos tiene que defraudar, le decimos a nuestro compañero Roberto, tiene que ser hombre de convicción, hombre de lealtad y hombre de principios, queridos hermanos. Querido hermano Roberto, este es el pueblo de Pedro Castillo
Y el pueblo de Pedro Castillo te va a hacer presidente, querido hermano. Un abrazo para Roberto Sánchez. Un abrazo. Queridos hermanos, me quiero comprometer aquí, haciéndolo llegar mi voz hasta los más rincones de la patria y a nuestros hermanos que están fuera del país, que han salido por buscar una fortuna, una mejor condiciones de vida para él y su familia. Acá tendrán sus representantes juntamente con nuestros hermanos. Quiero decirles, despedirme con un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Por todos nuestros hermanos de diferentes instituciones, tendrán el apoyo, tendrán la fuerza. Queremos llegar para demostrarlo que vamos a hacer justicia y vamos a hacer prevalecer nuestra patria en todos los rincones que sea necesario. No se olviden de marcar el número 1 el domingo 12 de abril, que será la historia de nuestra patria. ¡Viva el Perú! ¡Viva la Lima de toda la sangre! ¡Viva Roberto Sánchez! ¡Libertad de Pedro Castillo! ¡Gracias, mi pueblo! ¡Bravo, Meche! ¡Bravo, Meche! Muchas gracias, compañero José Mercedes Castillo Terrones. En este momento tiene la palabra la primera vicepresidenta, Analí Márquez. Fuerte los aplausos para ella. Ñañaykuna, turaykuna, qankunapas kachumuq hatun napayuku y kunantuta. Analí Márquez Chaymi chumpi llaqtamanta, qusqu llaqtamanta ñañaykuna, turaykuna. Hermanos y hermanas de todo el Perú, hoy desde la capital, Lima, de nuestro querido Perú, como mujer andina, como mujer provinciana, como muchos de ustedes, quiero dar mi voz firme, mi compromiso leal, de que este 12 de abril tiene que terminar el gobierno de este país. Este 12 de abril, el ganador será el pueblo peruano, que recuperará el gobierno que nos han arrebatado, hermanos. No me compadezcas, porque el Perú nació serrano. Hermanos y hermanas, todos somos llamados para este 12 de abril. Este es el partido del pueblo. Este es un partido democrático, un partido popular que lleva las voces de quechuas, aymaras, amazónicos y del Perú profundo. Si verdaderamente queremos la refundación del Perú, si verdaderamente queremos recuperar el recurso del Perú para los peruanos, hermanos y hermanas, tenemos que apostar por una asamblea constituyente, una nueva constitución, donde todas las voces y la sangre de todo el Perú esté representado dentro de esta Carta Magna. El día de hoy, históricamente, este verdadero cambio va a empezar desde el pueblo, hermanos y hermanas, porque es momento de recuperar lo nuestro. Ñañaykuna, turaykuna, kay chunka es que ni
Quillapi. Ama con carisma para nuestro futuro presidente Roberto Sánchez Palomino. Tenemos que marcar en línea recta, juntos por el Perú. JP. Causachu Perú suyo lactanchis. Causachu Lima. Causachu Roberto Sánchez. Causachu. Libertad para nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Este es el pueblo que nos ama. Te amo, Perú. Vamos a trabajar por ustedes desde las provincias, por los millones de peruanos y peruanas. Muchas gracias. Roberto y Castillo, un solo corazón. Roberto y Castillo. Compañeros, vamos a escuchar en estos momentos a la segunda vicepresidenta desde Puno, Brígida Curo. Roberto Sánchez y también a los distinguidos candidatos de nivel región Perú. Y hermanas y hermanos, hoy es una historia para nosotros. Les hago llegar mis saludos cordiales desde Puno, de quechuas y aymaras y hermanos y hermanas. Es el momento. Hoy estamos acá en esta Plaza 2 de Mayo, pero en esta política neoliberal capitalista, aquellos años es resistencia para nosotros y hermanos. Pero hoy esta plaza es del pueblo, hermanas, de todas las sangres y hermanas y hermanos. Cuando el pueblo 2023 hemos podido luchar de lucha política, pero sin embargo a los indios, a los cholos, nunca han podido expresarse. Esa es la política corrupta y hermanos. Pero hoy estamos acá, hijas y hijos de nuestra patria y hermanos. Y este Plaza de San 2 de Mayo es del pueblo y hermanas. Por eso, como Juntos por el Perú y hermanas, hay que reconocer de la soberanía, la justicia peruana.
decimos en Costa, Sierra y Selva. Roberto, en Costa, Sierra y Selva. Pedro Castillo. Roberto Sánchez. Que se escuche, carajo. Pedro Castillo. Roberto Sánchez. Como dicen en Puno. Roberto presidente. Como dicen en Puno. Como dicen en Piura. Como dicen en Tumbes. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Y ahora todo el Perú va a decir quién va a ser el próximo presidente. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, compatriotas. Un saludo nacionalista, un saludo velasquista y etnocacerista para el partido Juntos por el Perú, que ha tenido la sabiduría de juntar históricamente a las dos grandes corrientes que solamente pueden desarrollar a nuestro pueblo, que es la izquierda socialista y el nacionalismo velasquista. Compatriotas, este domingo 12 de abril, con el triunfo de Roberto Sánchez en la presidencia y del partido Juntos por el Perú, el partido de los pobres del Perú, el partido del Perú profundo, se abre una nueva etapa republicana, una gran refundación y una asamblea constituyente. ¡Viva el partido Juntos por el Perú! ¡Viva el general Velasco! ¡Viva Pedro Castillo! ¡Roberto Sánchez, presidente! ¡Gracias, compatriotas! ¡Gracias! Gracias. Bueno, esa fue la palabra mala. Compartan, hermanos. Compartan la transmisión, Noche histórica donde buscamos la revolución. Hay un número de yape también, cualquier apoyo siempre va a ser bienvenido. Compañeros, vamos a seguir escuchando. Vamos a subir esas banderas. Vamos a agitar, porque ya vamos a escuchar el mensaje de nuestro máximo líder. Arriba la bandera de la dignidad. Maestro, ponga la música del partido, por favor, porque esta noche vamos a alegrarnos. Al sonidista, ponga la música de la esperanza para alegrar a todo el Perú, porque ya llega el mensaje de la esperanza, el mensaje del cambio. Se siente, se siente. Se siente, se siente. Roberto presidente. Se siente, se siente. Roberto presidente. En Costa, Sierra y Selva. Roberto presidente. Arriba la bandera, compañeros. En Costa, Sierra y Selva. Roberto presidente. Pedro Castillo. Arriba el sombrero. Pedro Castillo. Roberto Sánchez. Pedro Castillo. Roberto Sánchez. Compañeros, entonces, sin más, presentamos a nuestro líder, al que va a ganar en primera vuelta, Roberto Sánchez Palomino. Bien, amigos. Bueno, amigos,
estamos en vivo y en directo. Compartan la transmisión. Bueno, va a dar su discurso Roberto Sánchez. Compartan, hermanos. Es el cierre de campaña de Juntos por el Perú. Unancha TV oficial La Revuelta. Estamos llevando a cabo esta transmisión ahí con el hermano Pavel. Vamos a ver, vamos a escuchar. Se va a... Mira. Vamos a ver qué va a decir Roberto Sánchez en esta intervención aquí en la Plaza Histórica 2 de mayo. 2 de mayo. Así que vamos a escuchar a ver qué es lo que... El pronunciamiento oficial. Bueno, ahí están todos los candidatos de Juntos por el Perú. Hemos entrevistado, hemos, bueno, dado la cobertura, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Queridos compañeros, hermanos y hermanas, esta es la voz del pueblo. Aquí están el pueblo de todas las sangres, del movimiento popular, de las comunidades campesinas, de los pueblos profundos de nuestra patria que en estos momentos nos escuchan. La herramienta de comunicación popular de todo el Perú profundo. Esta vez, hermanos, queremos saludar a nuestros pueblos quechuas después de habérseles arrebatado la dignidad, la justicia, la vida. Esta vez el pueblo se levanta con un solo puño. Sí, esta vez bajo el signo de este sombrero del maestro campesino chotano rondero que el pueblo puso como presidente de la República. Y que la derecha bruta chorane con sus élites, pero el pueblo es la voz de Dios. Y este 12 de abril el pueblo se expresa como una voluntad de Dios, y en primera vuelta seremos capaces no solamente de recuperar el gobierno para el pueblo, arrebatar el control del gobierno a la derecha bruta chorada, al pacto mafioso. Con la izquierda traidora, la derecha traidora, y esta vez liberemos al presidente Pedro Castillo. ¡Viva el Perú! Amigos, bueno. Dando su discurso en este cierre de mitin aquí en la Plaza 2 de Mayo. Plaza 2 de Mayo, el mitin, cierre de campaña de Roberto Sánchez. Hermanos, compañeros, hoy nos toca al movimiento Perú de todas las sangres la tarea histórica. Sí, hermanos, la tarea histórica de recuperar la democracia, pero sobre todo, hermanos, de un proyecto político que quiere democratizar la riqueza de nuestra patria, que quiere convertir a la educación,
a la salud en un derecho fundamental. Para ello, para reafirmar ese reinicio, refundación de la patria, donde nuestros recursos naturales sirvan para el desarrollo de la calidad de vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos mayores, y no tenga que ser, como hemos comprobado una y mil veces en la ruta castillista, yendo a la frontera de nuestra patria, yendo a las comunidades campesinas, a los pueblos amazónicos. No tienen carreteras, no tienen hospitales, están con anemia, con desnutrición, y todavía en nuestro país se atreven a decir que hay estabilidad macroeconómica. Sí, ¿para quién hay estabilidad macroeconómica? Si la microeconomía aplasta la dignidad de nuestro gente y nuestro pueblo. Esta vez, compañeros, la refundación de nuestra patria empieza por un nuevo contrato social, una asamblea constituyente, una nueva constitución. Compañeros, hay fuerzas políticas que no quieren hablar de un nuevo pacto social, que no quieren hablar de una nueva constitución. Por eso nos arrebataron al pueblo el derecho al referéndum para gobernar con la decisión, la participación de nuestros pueblos. Ellos mismos que no quieren nueva constitución, ¿por qué? Porque gobiernan y se han apropiado de nuestros recursos naturales para enriquecer a sus compadres, a sus compinches, olvidándose de nuestros pueblos. Porque hay oro, hay gas, hay cobre, pero el pueblo sigue pobre, hermano, sigue pobre. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. 30 años de mercantilismo. ¿Acaso nuestros jóvenes tienen el acceso mayoritario a la educación superior? ¡No! ¿Acaso nuestro pueblo en la pandemia tuvo un sistema de salud que le defendió la vida, que trabajó? ¡No! 250.000 muertos. ¿No decían que la economía es la estrella de América Latina? ¿Para qué? Para tener a la salud como una mercancía, para tener a la salud como un privilegio. No, la pandemia demostró que este régimen económico mercantilista, monopólico, oligopólico, no representa a nuestro pueblo y se va a acabar ese modelo mercantilista, compañeros. Bien amigos, bueno, se está llevando a cabo este meeting, cierre de campaña. Vamos a escuchar. Hermanos, para la muestra, otra situación. El gas de Camisea, 22 años de explotación de ese, 22 años
de explotación de ese recurso tan importante que se decía va a ser para masificar el gas. Mentira. Va a ser para industrializar nuestro sur peruano. Va a ser para una petroquímica, para urea, fertilizante, para nuestra segunda reforma agraria. ¿Es verdad o es mentira? ¡Mentira! ¿Acaso nuestros hermanos del sur no pagan el gas más caro de todo el Perú? Por eso, hermanos, hoy, compañeros, después de más de 30 años de ese régimen mercantilista, dígame, en el mundo hay una gran crisis en la política exterior. Los países invaden uno tras otro sin respetar soberanía. ¿Por qué? Porque la guerra por los recursos naturales es una guerra atroz. ¿Y qué va a esperar el Perú? ¿Tener un riesgo de una política exterior que se arrodilla frente a los imperios? ¡No! Esta vez, compañeros, el derecho para cubrir las brechas sociales de salud, educación, vivienda, transporte de nuestro pueblo es lo fundamental. Por ello, en la nueva Constitución, compañeros, donde la salud y la educación son derechos fundamentales, reafirmaremos como país soberano, compañeros, nuestra titularidad y soberanía sobre el oro, el cobre, la plata, el gas, el petróleo, los recursos naturales son del pueblo. Bien, amigos, compartan la transmisión en vivo y en directo aquí en La Revuelta por Nancha TV en este meeting, cierre de campaña de JP. A ver, vamos a seguir escuchando a Roberto Sánchez, ¿no? Que en estos momentos viene dando un discurso por su cierre de campaña. Hermanos y compañeros, nuestra propuesta es una propuesta de justicia social. Es una propuesta que está basada en la vida cotidiana de marginación, exclusión, desprecio de nuestros pueblos. Miren cómo viven nuestras comunidades en las fronteras, olvidados como si no fueran peruanos. No nos olvidamos de ese señor que ya está en el infierno, que dijo que nuestras comunidades amazónicas solamente tienen ciudadanos de segunda categoría y mandó disparar en la curva del diablo a más de 30 de nuestros hermanos nativos, el Baguazo. Miren ustedes, después del 7 de abril, ¿no es acaso un derecho constitucional la protesta de nuestro pueblo? Pero no, si te apellidas Castillo, si te apellidas Palomino, Quispe, Condori, Mamani, para ti, este Estado no te representa, esta economía te aplasta, esta justicia solamente es para los corruptos, los de cuello y corbata. Miren, hermanos, ¿qué pasó? La señora Boluarte, la usurpadora, la DINA asesina, no autorizó, compañeros, autorizó al uso de la fuerza letal. Porque 50 de nuestros hermanos no murieron por una piedra, no murieron por un objeto como un palo o alguna otra cosa, no. La gran verdad, fueron asesinados por las balas del ejército, las balas de la policía, y no olvidamos nosotros el profundo dolor de nuestro pueblo, de los mártires del sur. Por eso decimos, la sangre derramada, la sangre derramada, la sangre derramada, mártires del sur, justicia, mártires del sur, justicia, mártires del sur, vamos. 9 de ellos no eran ni siquiera mayoría de edad, eran menores, eran niños. 50 de nuestros hermanos nunca más vuelven a casa. Si quieres descubrir una nueva profesión en la que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde tu casa, tu habitación. Cada noche lo esperan y sin embargo en el Congreso archivaron esa investigación. Se está en impunidad,
se burlan. Nosotros no odiamos, pero somos con convicciones y la justicia alcanzará a los que autorizaron disparar, a los que dispararon y a aquellos que blindaron con impunidad y acabarán sus días en la cárcel toda su vida. La sangre derramada. Bien, hermanos, comparto la transmisión en vivo y en directo, la revuelta por Urancha TV. Sí, me parece el discurso de Roberto Sánchez. Vamos a seguir escuchando. Hermanos, nosotros somos un pueblo del Perú profundo que tiene el derecho a molestarse, a exigir justicia, pero es un pueblo que valora la vida, es un pueblo que valora la esperanza. 200 años de exclusión no han podido eliminar a nuestros pueblos, ni la pandemia y el olvido criminal de este régimen mercantilista que hace lucro y negocio con los medicamentos, la clínica y el derecho a la salud. No han logrado quitar la fuerza de nuestros pueblos. Pero no vamos a tolerar, compañeros, en pleno siglo XXI, que esta mal llamada independencia que pasó de manos europeas a manos de los criollos no han sido capaces 200 años de darnos calidad de vida para nuestras madres, nuestros padres, nuestros niños, nuestro adulto mayor. No, nosotros le planteamos al Perú la refundación de nuestra patria. Nosotros le planteamos a todas las fuerzas democráticas del Perú la unidad del movimiento popular para recuperar la justicia, recuperar la democracia, impedir que cada día 7 peruanos sigan muriendo por la criminalidad, por la mafia y la corrupción, que hoy se han hecho la peor enfermedad que tiene nuestra patria. Ese nuevo comienzo patriótico, esa refundación, viene con claridad, y lo decimos con claridad, y no vamos a hacer ni hoja de ruta, ni que otra vaina. Aquí empezaremos con una nueva constitución. Se siente. Compartan, hermano, la transmisión. Estamos en la Plaza 2 de Mayo, en el cierre de meeting de Juntos por el Perú. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Continúa. A la crítica que oímos por ahí, que dicen ese movimiento popular que ha agrupado Castillo y Sánchez y Antauro, lo único que saben pedir es libertad de Castillo. ¿Y saben por qué dicen lo único que piden es libertad de Castillo? ¿Saben por qué? Porque no los consideran ciudadanos, compañeros. En cualquier país del mundo, la democracia, el derecho al debido proceso, la justicia, respetar el voto democrático que dice quién es presidente, te guste o no, use sombrero chotano, se llame Castillo Terrones, sea rondero, sea quechua, sea aymara, tiene que aprender a respetar. Derecha golpista, empresarios golpistas, ustedes son los responsables de esta debacle de nuestra patria. Bueno, continúa el meeting aquí en la Plaza 2 de Mayo. Hermanos, compañeros, esa primera medida de otorgar el derecho que le asiste al presidente en ejercicio constitucionalmente hablando, el derecho a la gracia presidencial, de la libertad de nuestro presidente. ¿Por qué? Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y les guste o no, el hecho precede al derecho.
los sentimientos, el reclamo de nuestra patria exige su libertad inmediata, compañeros. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Sí, compañeros, hermanos, aquí en Lima, en la Lima, hermanos, en la Lima provinciana, sí, la Lima provinciana que estudió tanto a los mares, la Lima provinciana, compañeros, hoy reclama, sí, la Lima provinciana de nuestros hermanos. Por ejemplo, por aquí ha venido mi mamita, mi mamá, Sabina Palomino, sangre ayacuchana, porque mi madre es ayacuchana. Ñojancani, Ayacuchumanta, Palomino soy. ¡Viva Ayacucho! Pero además, también ha venido mi papá, mi papito, Santiago Sánchez de Apurímac, San Antonio Grau, Quechua Chanca, esa es mi sangre. Y así, hermanos, cajamarquinos, piuranos, huancavelicanos y de todas las provincias del Perú han venido a Lima. ¿Por qué? Porque el Estado criollo no ha dado oportunidad de democratizar la ciudadanía, la participación política. No ven dónde están nuestros pueblos, en los asentamientos humanos, en los cerros, en el comercio, en el transporte. Sí, porque esta economía mercantilista dice que solo lo que ellos hacen es lo formal, solo lo que ellos hacen es el Estado. Todo lo que hace el pueblo que no tiene el derecho, que ha tenido que inventarse un empleo para parar la olla ante el fracaso de este Estado elitista que desprecia a nuestros pueblos, hoy dice que somos informales, que somos ilegales, que somos criminales. Y no, nuestro gobierno, que apunta a la refundación con nueva constitución, va a reconocer el trabajo que ha generado el comercio ambulatorio, los transportistas, el pequeño pueblo minero, artesanal, ancestral, los agricultores, todos aquellos que son llamados y son arrinconados por este Estado opresor, burocrático como informal. No, Estado desbordado, decía José Matos Mar. Pero el derecho de nuestros pueblos, ¿saben cómo? Va a ser consagrado en la Constitución, en la definición que haremos de un nuevo Estado plurinacional, de un Estado peruano democrático y soberano, donde, hermanos, haremos una gran Asamblea Nacional, Consejo Nacional de las Comunidades Campesinas, los pueblos quechuas, los pueblos aymaras, los pueblos amazónicos. ¿Para qué? No para tener una fotito o solo para bailar con uno u otro vestido, no, para tomar decisiones, para gobernar, para descentralizar nuestra patria, para hacer políticas de Estado. Esta vez la tortilla se voltea a favor de los pueblos profundos del Perú. Bien, amigos, continúa el mitin, cierre de campaña, Lima, Perú, de Juntos por el Perú. A ver, vamos a ir escuchando. Hermanos y compañeros, les comparto a ustedes un gesto bonito, un gesto de amistad, pero también un gesto de compromiso que yo recibí cuando nuestro hermano presidente Pedro Castillo me entrega su sombrero. Sí, este es su sombrero, el sombrero que cada vez que entraba al Congreso de la República era insultado, era despreciado, porque este sombrero se ha convertido
en el dolor de cabeza, en la pesadilla, en la amenaza. ¿Por qué? Solo porque le hemos dicho con claridad y lo repetimos. Esta vez, con el voto de nuestro pueblo, vamos a democratizar la riqueza de nuestra patria. Eso empieza, compañeros, con la nacionalización del gas de camisea. ¡Sube, sube, JP! ¡Sube el pueblo otra vez! ¡Sube, JP! ¡Sube el pueblo otra vez! Pero también hermanos, vamos a renegociar los términos de concesión del contrato de gas de camisea. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una auditoría social, respetando el derecho internacional, el debido proceso, pero vamos a demostrar a dónde se han ido los miles y miles de millones de dólares, si al pueblo o a las transnacionales, si a los niños, a los jóvenes, a esas comunidades donde está el gas, que Pachato, Megantoni, Quillabamba, Convención, allí no ha llegado ni un gramo de gas. Y si esa evaluación con un equipo de renegociadores dice que quien se benefició 10, 20, 30, 40, 50 veces más es el gran capital, le planteamos respetuosamente, con soberanía, nuevas condiciones, esta vez a beneficio de las comunidades originarias de nuestro pueblo. Roberto es del pueblo combativo. Roberto es del pueblo combativo. Roberto es del pueblo combativo. Compañeros, nosotros creemos en la democratización del acceso a los derechos económicos. Impulsamos una nueva minería social para el Perú. Una nueva minería social que le reconozca el derecho ancestral a nuestros pueblos que rascan la tierra. También a ser titulares de concesiones, que no los correteen. Ellos deben de tener desde el gobierno, que reafirma la soberanía sobre los recursos naturales. Número 1, un gran banco minero nacional que apueste, fomente, acompañe, enseñe a las comunidades originarias, al cual queremos que sean dueños, empresarios, titulares, gestores de los recursos naturales, con un Estado que le compre el mineral, que lo sostiene, que le da asistencia técnica y les dice que hay necesidad de dos grandes condiciones. El medio ambiente se respeta sí o sí. Y número dos, todos tenemos que tributar. Todos, pero ellos tendrán un régimen tributario especial para un proceso de formalización de verdad, que no sea lo que dice la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Ellos se quieren quedar con el jamón. La disputa de ellos no es la democracia, no es el medio ambiente, no. Ellos quieren quedarse con la riqueza mayoritaria en condiciones de regalo, de colonia, y este pueblo no lo va a permitir, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros, ya hay que cansarnos. Cansémonos ya. Economía mercantilista que estás acostumbrado a la plata fácil, sin visión de patria, sin visión nacional de desarrollo, porque eso es esta economía que vende piedras, materias primas. Saca la minería a tajo abierto, contamina el río, contamina los animalitos, contamina a la gente, se rehúsa a pagar sus multas. Claro, ellos sí, nosotros creemos. Muy bien, señor, usted tiene un TLC con nosotros, muy bien. A ver, ejemplo, señores de China, ustedes tenemos un tratado de libre comercio ya 11 años. Nos compran piedras, oro, piedras, cobre, piedras y más piedras. Muy bien, señor, primero haremos una auditoría social del impacto económico y social sobre el pueblo de esos resultados de ese tratado de libre comercio. Número dos, compañeros,
Muy bien, señor. ¿Usted quiere nuestros minerales? Pues muy bien. En retribución, usted nos va a dar transferencia de tecnología. Nos va a dar industria. Si usted quiere 100 gramos o 1 kilo de cobre, de plata, no lo va a transformar en su país. Haga industria acá. Haga empresa acá. Industria para el agregado, porque creemos en el empleo, en la chamba, en el desarrollo económico con visión de patria, con visión nacional. Esa será la condición de la nueva minería de nuestra patria. Se siente, Roberto presidente, se siente. Bien, amigos, continúa el meeting, vamos a escuchar. Entonces, la matriz económica de nuestro pueblo es la industria, es la soberanía sobre el Perú, país minero. Esos 60.000 millones de dólares de cartera de inversiones, ¿tiene que desarrollarse? Sí, pero jamás en las cabeceras de cuenca, donde están nuestros manantiales, jamás donde el derecho al desarrollo agrícola es fundamental. Por ejemplo, Tía María no va. Fuerte las palmas para nuestro candidato presidencial, porque Tía María no va, porque Roberto defiende el medio ambiente. Bueno. Compartan, hermanos. Ya va a terminar el discurso. Hermanos y compañeros de Arequipa, todos creemos en el desarrollo. Claro que sí, pero jamás sobre el desarrollo agrícola. Y, compañeros, nunca más sin respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos. Por eso no hay condiciones. Safranal no va. Conga, hermanos queridos, no va. Sube JP, sube el pueblo otra vez. Sube Bien, amigos. Bueno, saludos a las personas que se están conectando, que se están quedando. Hermanos queridos, Ya va a terminar el discurso de Roberto Sánchez. Vamos a escuchar. Grupo renegociador de los contratos de concesión. Ya tenemos un equipo renegociador de los tratados de libre comercio para hacer esa evaluación internacional y que todo el mundo sepa que en el Perú no hay un régimen de economía social de mercado. No, hay una nueva colonia con nuevos dueños, donde los peruanos de los pueblos profundos no tienen derecho a progresar, no son reconocidos con justicia, se les arrebata su democracia, su voto democrático no sirve, tienen a su presidente preso, a su pueblo asesinado, y eso se va a acabar, carajo. Así se habla Roberto Sánchez, Pedro Castillo, Roberto Sánchez. Continúa, hermanos, este meeting de cierre de campaña. Claro que tiene que ser una realidad la petroquímica del sur sobre la base del gas de Camisea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa industrialización del gas nos va a permitir fertilizantes, urea. ¿Sabes quiénes se van a oponer? ¡Baja esa huevada! Sí. ¿Sabes quién se van a oponer? Los que compran y comercializan en el Perú. 300.000 toneladas de urea han vendido el año 2025. Por eso, ese monopolio no quiere desarrollar la petroquímica. Pero nosotros la tenemos clara. Esta vez la petroquímica va a servir para la segunda reforma agraria, para el pueblo agricultor, compañeros. ¡Baja el muñeco! Continúa. El cierre de campaña. Hermanos y compañeros, sí, repaso, porque vamos terminando. ¡Sobre la salud! Un nuevo pacto social, la refundación de nuestra patria, una nueva constitución que defina nuestro Estado como Estado plurinacional para gobernar con nuestro pueblo, derogar
Esto que nos quitó el derecho al referéndum y plantearlo a nuestro pueblo democráticamente. No imponiéndoles. ¡Sobre la salud! No como este Congreso que a puerta cerrada ha hecho su propia asamblea constituyente con más de 60 reformas a la Constitución que ellos dicen no se puede hacer, no se puede hacer. Mentira. Lo han hecho a su gusto y medida, con leyes a beneficio de los grupos económicos. Eso no puede ser, compañeros. La nacionalización del gas de Camisea, la matriz de industrialización de nuestra patria para el pequeño pueblo minero, una nueva minería social para el Perú, implica también, compañeros, la soberanía energética, reafirmar que Petroperú no se vende, Petroperú se defiende, compañeros. La patria no se vende, la patria se defiende. Sí, hermanos, por eso la segunda reforma agraria, porque si hace 50 años la tierra es de quien la trabaja, dijo Juan Velasco Alvarado. A las políticas que quiso implementar nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. De la primera reforma agraria a la revolución agrícola. Nuestra patria. Esta vez lo vamos a hacer con soberanía, con voluntad. De la primera reforma agraria a la revolución agrícola de nuestra patria. Esta vez lo vamos a hacer con soberanía, con voluntad. ¿Cómo se siente tener 68 años? Incluso mejor que cuando tenía los 30. Y te ves elegante. ¿Cuál es tu secreto? Hermanos, compañeros, ningún país en el mundo, compañeros, ni un país en el mundo ha progresado si no transformó primero la educación de su pueblo. La educación de su pueblo. Miren, miren. Por una salud digna, Roberto Castillo. Sí, hermano, pero la democratización, ese cambio democratizador, revolucionario, después de más de 200 años, ¿saben qué necesita? También se fue la señal un poco. Buenas. Ha sido la transmisión histórica de parte del gran Jorge Vimenti, director de Unancho TV y productor de La Revuelta, hermanos y hermanos. Aquí estamos en la mítica Plaza 2 de Mayo, transmitiendo para el Perú y el mundo. Aquí, hoy 8 de abril, faltando unos días para el 12 de abril.
han visto a Roberto Sánchez en representación de José Pedro Castillo Terrones. Así que hermanos, así van las cosas, así se desarrolla, así se mantiene. Por favor, compartan, desarrollenlo. Fíjense, horas y horas, ha sido ya bastante contundente, fuerte y todo lo demás. Así que, bueno, espero que sepan valorar el trabajo que hacemos. Mañana temprano vamos a continuar también. Así que por favor, apoyen, ayuden. Ya.